Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic de Naruto, Uzumaki Senshi, Sistema de Comisiones. Parte 16. Capítulo 108. En otra parte de Amegakure, en la oficina del líder. Tendo Pain se reunió con Isen, el líder de Takigakure, para hablar sobre la entrada de Taki en la alianza de Amegakure. Isen habló con nerviosismo. Señor Pain, Takigakure cumplirá con todos los requisitos para unirse. Solo quería saber si hay algo más que debamos hacer además de estas condiciones. Pain negó con la cabeza. No. Simplemente sigue todas las reglas de la alianza. Quería despedirlos rápidamente, aún tenían muchos asuntos de Akatsuki que atender, y la presencia de esa gente de Taki le impedía realizar otras tareas. Pero Isen no se rindió y, sonriendo, continuó. Entonces, ¿qué hay de nuestros ninjas de élite Taki uniéndose a Akatsuki? El dolor le masajeaba las sienes con frustración. Negociar la cooperación entre aldeas ya era un dolor de cabeza, y ahora este problema lo empeoraba. Reflexionó un momento antes de responder. Los miembros élite de Taki podrán unirse a Akatsuki en grupos, una vez que pase nuestra evaluación. No podía simplemente poner a toda la élite de Taki en Akatsuki a la vez. Eso significaría que los ninjas de Taki y Ame conformarían la mitad del grupo cada uno. Además, sentar semejante precedente animaría a otras aldeas a hacer lo mismo. Pero Isen parecía más feliz que decepcionado, que astuto. Gracias a la presentación de Kakuzu, Taki no solo se unió a la alianza, sino que también obtuvo la aprobación para que sus miembros de élite se unieran gradualmente a Akatsuki. Radiante, Isen trajo otro archivo. Al verlo, Pain tuvo un mal presentimiento. ¿Qué es eso? Isen explicó cortésmente. Lord Pain, estas son listas de los ninjas de élite de Taki, así como un inventario de nuestros recursos. Puede revisar lo que Taki ofrece y ver cómo puede ayudar a Amegakure. Podemos entregarle lo que necesite de inmediato. Pain miró a Isen con unas ganas imperiosas de hacer una broma sarcástica sobre cuántos tramos de escaleras podía subir un saco de arroz. Solo pudo suspirar para sus adentros. Aún así, mantuvo la calma y comenzó a examinar el expediente. Mejor resolver esto ahora, pensó. Una vez resuelta la situación con Taki, esperaba que la siguiente oleada de aldeas aliadas no apareciera tan pronto. Se encargaría de todo de una vez, para que Conan no lo molestara más. Mientras revisaba los documentos, dijo casualmente, si tienes algo más, puedes traerlo ahora para que pueda procesarlo todo de una vez. El líder y sus dos asistentes, Yoro y Kegon, intercambiaron miradas. Radiantes, cada uno dejó las dos cajas que llevaba. Pain los miró. Unirse a la alianza no requiere pago. El trío se limitó a ofrecer una sonrisa tímida y luego abrió los dos cofres, revelando no dinero, sino pilas de papeles. El grupo de Isen llegó armado con una montaña de documentos pendientes, todos meticulosamente etiquetados y con referencias a Amegakure. Pain sintió una necesidad irresistible de liberar el Shinra Tensei de inmediato. Terminó encerrado en su oficina todo el día, obligado a trabajar hasta el anochecer. Durante toda la noche, la luz de la oficina en la torre permaneció encendida, testimonio de la rapidez con la que Amegakure se desarrollaba y de cuánto necesitaba trabajar su líder. Finalmente partió al mediodía del día siguiente, con Isen agradeciéndole efusivamente. Isen no dejaba de elogiarlo. Lord Pain, ahora entiendo cómo Amegakure alcanzó su grandeza actual. Su eficiencia es incomparable. Yoro y Kegon asintieron con entusiasmo, y Shibuki miró a Pain con admiración. Si alguna vez se convertía en el líder de Taki, planeaba emular su ética de trabajo. Pain asintió brevemente y no hizo ningún comentario. Estaba exhausto, había pasado la noche despierto lidiando con los documentos de Taki. Al menos eso ya estaba hecho, así que Taki probablemente no tendría nuevas exigencias pronto. Aún así, el alivio llegó demasiado pronto. Porque, de vuelta en la habitación de Nagato, Conan abrió la puerta de un empujón, y Nagato sintió un dolor de cabeza inmediato. Sí, una vez más Conan debió haber encontrado un trato ventajoso para Amegakure que no estaba estrictamente relacionado con el objetivo final de Akatsuki. En cuanto Nagato vio su expresión tranquila, supo que se avecinaban problemas. No se decepcionó. Conan habló con su voz clara y agradable. Nagato, para administrar la aldea con mayor eficiencia, necesito más personal. En concreto, necesito que Tendo Pain y Naraka Pain cooperen conmigo. Eso dejó a Nagato atónito. Tendo era su cuerpo principal, bueno, la marioneta principal que usaba, y Naraka también era esencial. Si ambos terminaban ayudando a Conan, ¿qué le quedaría? Invocar a los 6 era crucial para tareas de alto nivel. Respiró hondo y aconsejó con amabilidad. Conan, deberías concentrarte en tareas directamente relacionadas con los objetivos de Akatsuki. Con una mirada confundida, Conan respondió, me he estado ocupando de los asuntos de Akatsuki todo este tiempo, estableciendo regulaciones estrictas para los niños, permitiendo que se unan aquellos que califican. Reclutando ninjas más fuertes para nuestro círculo exterior, así como muchas otras tareas. Empezó a relatarlos, dejando a Nagato angustiada. Todo lo que decía tenía una relación tangencial con Akatsuki, pero poco que ver con la implementación del plan final. La organización estaba cambiando drásticamente. Kakuzu y Idan ya habían sido influenciados por la Senshi, y ahora Conan, una de las fundadoras, estaba siendo igualmente desviada. Mientras Nagato se desesperaba por dentro, Conan continuó, Nagato, necesito la ayuda de Tendo y Naraka Pain para solucionar los problemas de infiltración en la aldea. Nagato se masajeó la frente. ¿Para qué necesitas exactamente Tendo Pain? Conan respondió de inmediato, debido al rápido crecimiento de la aldea y a la apertura de fronteras, todo tipo de espías y personajes sospechosos se están infiltrando. Tendo tiene una presencia imponente, por lo que puede representar a la aldea y negociar con delegados o benefactores adinerados. Mientras tanto, la habilidad de Naraka Pain sería de gran ayuda para nuestro recién formado Ambu a la hora de interrogar a sospechosos. Nagato se quedó sin palabras. ¿Cuándo creaste el Ambu? Conan dijo con calma, ayer. Mientras negociabas con el líder de Taki, establecí un Ambu para Amegakure. Comprendió que debía actuar con cautela.
Entregar a Tendo era una cosa, pero entregar a Naraka Pain también lo era. Sin embargo, tras reflexionar mucho, decidió negarse. Su verdadero cuerpo estaba inmóvil, controlar los 6 caminos era crucial. Si renunciaba a 2, solo le quedarían 4 para misiones importantes. Pero Conan replicó, si nos enfrentamos a una verdadera crisis, podemos confiar la tarea a la Sensi. Ni siquiera tú podrías completar misiones de alto nivel más rápido que él. Así que, si ni siquiera el grupo de Kakuzu puede con algo, la Sensi sin duda puede. Eso significa que tus senderos están básicamente inactivos. Deja que me ayuden a administrar la aldea. No podía discutir, Sensi era imparable en las misiones. Así que Tendo y Naraka sí podían ser libres. Con un suspiro, cedió. Muy bien. Tendo puede ser nuestra figura principal, colaborando contigo en las negociaciones externas. Y Naraka puede ayudar a Lambu con los interrogatorios. Entonces, miró por la ventana, con una sensación de conflicto. Se dio cuenta de que, cada día que pasaba, Amigakure se transformaba en una segunda Konoha, careciendo solo de los títulos formales de Raikage, Hokage, etc. El propósito original de Akatsuki se veía eclipsado por las tareas administrativas diarias. Mientras tanto, Sensi seguía esperando en Kumogakure, con la esperanza de que Yujito Nii regresara. Había escuchado sus conversaciones innumerables veces a través del mantre. Nadie en la aldea sabía dónde estaba. Por suerte, el trabajo no tenía fecha límite, de lo contrario, se vería obligado a presionar a Nagato para que le diera más dinero y luego capturar a Killer B como reemplazo. Pero el día finalmente llegó, Yujito había regresado y entendió el mensaje al instante. Que es hora de capturar a la bestia con cola. Ya había despedido a Idan, así que todas las misiones en Kumogakure eran ahora exclusivamente suyas. Junto a un pequeño arroyo a las afueras de la aldea, Sensi, Karin y Sasori estaban sentados contando dinero. Suiz. Sensi organizaba eficientemente sus cuentas con una sonrisa satisfecha. Sasori había salido de su marioneta Iruko, contando meticulosamente su parte. Antes, no le importaba mucho el dinero, pero ahora necesitaba una cantidad considerable para mejorar su núcleo Stitch. Karin tampoco había pensado mucho en el dinero, pero gastaba bastante en compras mientras estudiaba cocina. Así que empezaba a interesarse por el tema. Karin estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped junto a una pequeña pila de billetes, separándolos. 100 para mí, 100 para la Sensi. 100 por mí, 100 por mí. 100 para mí, 100 para Sensi. Sensi se dio un golpecito en la frente. Tonta, ¿crees que no me daría cuenta de tu travesura? Ni siquiera Idan caería en eso, y mucho menos yo. Karin sacó la lengua y de mala gana le dio a Sensi un boleto extra. Pasaron la mañana contando dinero. En cuanto terminaron, Sensi llevó a Karin y Sasori a hacer algunos trabajos más. El mayor desafío en ese momento era lidiar con una banda errante de ninjas rebeldes que rondaban la zona, probablemente de una organización rival del mercado negro. Amenazando a clientes potenciales camino al mercado negro de Kumogakure. Esto estaba perjudicando los ingresos de Sensi, así que incluso si nadie ofreciera una recompensa, los habría exterminado. Por suerte, un cliente le había pedido que se encargara de ellos, perfecto. Guiados por las habilidades sensoriales de Karin, llegaron a un lugar cerca de donde solían alojarse los bandidos. Karin levantó la mano. Sensi, la siento, a unos 3000 metros en esa dirección. Sensi asintió y usó su técnica espacio-temporal, Karma, para teletransportarse junto con Karin y Sasori. En un instante, aterrizaron y se encontraron con una escena que enfureció a Sensi. Uno de sus valiosos clientes, un tal Lawson-san, estaba siendo acorralado por esos matones. Lawson, su esposa e hijos temblaban de miedo, sus guardias contratados habían sido asesinados. Cuando Lawson vio a Sensi, se puso de pie de un salto, sus rodillas milagrosamente se estabilizaron de nuevo, y se ajustó la corbata, subiéndose las gafas. Señora Sensi. Le pagaré 30 millones de rayo para que lleve a estos villanos ante la justicia. Se aceptan comisiones. Cliente, Lawson. Objetivo, proteger a la familia de Lawson de estos ninjas rebeldes. Recompensa, 30 millones de rayo. Clasificación de la misión, S. Puntos de reclutamiento, 30.000. Sensi se sorprendió un poco. Bueno, supongo que la suerte me acompañó hoy, llegué y conseguí un nuevo trabajo enseguida. Adoptó una postura profesional y preguntó, Lawson-san, ¿quiénes son estas personas y qué acaba de pasar? Lawson señaló a los 6 o 7 ninjas renegados. Me atacaron antes, cuando intenté ir a Kumogakure a entregar un paquete. Me amenazaron, diciendo que si me veían regresar, me matarían. Esta vez, vine con mi familia a un picnic, y me encontraron de nuevo, decidieron que había desobedecido sus advertencias y querían matarme. Ya mataron a uno de mis guardaespaldas. Probablemente, alguna fuerza había contratado a estos matones específicamente para sabotear negocios que iban al mercado negro de Kumogakure. Eso lo aclaró todo. Al escuchar la historia, el grupo de Sensi enfureció, alguien intentaba arruinar su sustento. Sasori murmuró, ¿debería matarlos a todos y convertirlos en marionetas? Antes de que Sensi pudiera responder, Karin dio un paso al frente con las manos en las caderas. ¿Villanos, se atreven a ahuyentar a nuestros clientes y perjudicar el negocio de Sensi? ¿Cómo esperan morir? Un bandido alto con 3 cicatrices entrecruzadas se rió con crueldad. Era el líder, Yokokawa Kento, alguien con un historial de muertes inmenso, que no se dejaría intimidar por las amenazas de Karin. Se burló, chico, ese pelo rojo significa que eres uno de esos molestos supervivientes del clan Uzumaki que vagan por el mundo ninja tras la caída de Ususio, ¿verdad? Recuerdo como Amegakure anunció que te acogerían. Ja. Yo mismo corté a un mocoso arrogante de tu tamaño. Como tienes curiosidad por saber cómo es, haré lo mismo contigo. Desenvainó su espada y atacó a Karin con una velocidad asombrosa, con la intención de partirla por la mitad. Pero lo único que vio fue. Susanoo. Déjalo vivir.
Antes de que Yokokawa pudiera siquiera atacar, apareció un Susanoo gigante y rosa y lo agarró con el puño. La visión lo paralizó de horror, con cada célula de su cuerpo temblando de incredulidad. Si Sensi no hubiera dicho déjenlo con vida, Karin lo habría aplastado como un insecto. Los otros bandidos no tuvieron tanta suerte, Sensi los redujo a cenizas con un solo movimiento. 200 millones de voltios, Raijin. Boom, boom, boom. Un gigantesco rayo se formó, blandiendo un tridente dorado, atravesando a los 6 ninjas renegados. Todos se vaporizaron en un relámpago. Lao Sansan, el cliente, se secó el sudor de la frente. Valió cada centavo. Gracias a Sensi, estamos a salvo. Al ver esto, Sasori se sintió completamente excluido. Ni siquiera tuvo la oportunidad de actuar. Recibir dinero sin ningún esfuerzo lo inquietaba. Mientras tanto, Lawson se acercó a Sensi con un cheque por 30 millones de rayos en la mano y le dio las gracias efusivamente. Señores Sensi, gracias por salvarnos a mí y a mi familia. Sin ustedes, estaríamos perdidos. Sensi se guardó el cheque en el bolsillo con una sonrisa. Ya hemos trabajado juntos 4 veces, Lawson-san. Eres como un buen amigo para mí, claro que no dejaré que nadie te haga daño. Esas palabras impactaron profundamente a Lawson. No tenía ni idea de que Orochimaru ya había escuchado frases similares de amigo y hermano de Sensi y había desarrollado cierto trauma. Mientras era cliente de Sensi, estaba a salvo, pero después del trabajo, ¿fácilmente podría convertirse en su próximo objetivo? Hablaron un rato antes de que Sensi se fuera con Karin y Sasori. Yokokawa Kento, atado, iba a ser entregado a Komogakure para ser interrogado. Tiempo después, aparecieron en la fuerza de tarea de Komogakure, donde se encontraban los hermanos Abe, el cuarto Raikage y Killer B. Reconocieron el cuerpo herido del forajido y se dieron cuenta de que Sensi ya había resuelto el sabotaje. B comenzó a rapear. Oye, Sensi, qué rápido. Terminas las tareas en un abrir y cerrar de ojos. Sensi sonrió. Vaya, qué buena rima doble. Sí, sí. En secreto, pensó que si Yujito nunca regresaba, podría obligar a Nagato a pagarle más y simplemente capturar a Killer B. Pero había escapado de esa ruta ahora que Yujito había regresado. Tras un rato más de conversación, el cuarto Raikage se acercó. ¿Es este el tipo que ha estado causando problemas en la aldea? Las Sensi asintieron y dejaron que Yokokawa cayera al suelo como un saco. Eran 10 en total. Maté a 6, y dejé a las demás para que las interrogaras. En ese momento, el prisionero entró en pánico y lo reveló todo. Admitió que habían sido contratados por el mercado negro de Ibagakure con una alta recompensa de 100 millones de rayo para intimidar a clientes potenciales e impedir que se acercaran a Komogakure. Al oír esto, Sensi se sintió profundamente dolido. Si lo hubiera sabido de antemano, podría haber ideado un plan doble y beneficiarse de ambos bandos. Pero los hermanos Abe definitivamente no le permitieron obtener más detalles. Ordenaron a Darui que se llevara al fugitivo para que Sensi no investigara esta pista. Mientras tanto, Sensi tenía que permanecer allí para su misión principal, capturar al Dos Colas, así que de todos modos no podía seguir adelante con ese plan. Cuando se fueron, Karin le sonrió radiante a Sensi. ¿Qué tal si preparo la cena esta noche para ti y Sasori? Él la rechazó de inmediato. Karin, Terumi Mei ya nos invitó a cenar. Dejémoslo para otro momento. Karin, decepcionada, hizo un puchero. Tenía muchos platos creativos en mente, pero no había oportunidad de presumirlos. Mientras tanto, Sensi se sintió aliviada. Si se hubieran quedado en casa, Karin podría haberlo obligado a probar más cocina poco conocida. Sasori decidió salir a cuidar sus marionetas, ya que de todas formas no comía. Dejarlo ir al restaurante sería extraño, nadie quería pedir litros de aceite de máquina para el hombre de las marionetas. Así que Karin y la Sensi fueron a buscar a Mei. Sasori fue a un tranquilo claro a atender a sus marionetas. Nunca imaginó la diferencia que supondría trabajar de verdad en las misiones. Apenas movía un dedo, pero la mitad del dinero siempre le correspondía. Y la Sensi lo resolvían todo tan rápido que no había tiempo que perder. En cuanto a Sensi, estaba secretamente asombrado por lo bien que funcionaba el ascenso completamente mecánico de Sasori. Sasori podía completar misiones día y noche sin cansarse, un compañero perfecto para Sensi, quien disfrutaba de la repetición interminable de misiones. Kakuzu y Idan eran buenos, pero aún así se cansaban a veces. Sasori, sin embargo, nunca se cansaba. Al llegar al lugar acordado para cenar, Sensi notó que no había ningún restaurante a la vista, pero Terumi Mei ya estaba cerca. El viento le alborotó la coleta alta, revelando su figura alta y curvilínea bajo una túnica azul oscuro. Verla siempre era un placer. La saludó, hermana Mei, ¿dónde es esa cena que mencionaste? Con una sonrisa, Mei levantó 2 pergaminos de almacenamiento. Traje ingredientes, frutas y bebidas. Hagamos una barbacoa junto al lago. ¿Qué te parece? Antes de que Sensi pudiera responder, Karin preguntó emocionada, Meine, déjame encargarme de los demás platos mientras asas la carne. Pero Mei se negó cortésmente, explicando que ya había preparado bastante comida y marinado la carne, que solo necesitaba un último toque. Karin se desanimó. Aún así, estaba decidida a demostrar sus habilidades culinarias, así que cuando Mei le dijo que solo tenía 4 salsas, Karin entró en acción. En un abrir y cerrar de ojos, cogió sus utensilios de cocina del espacio Kamui y se puso un uniforme de mini-chef, proclamando que haría la salsa agridulce perfecta. Sensi se horrorizó al recordar lo letales que eran los brebajes de Karin. Pero antes de que pudiera protestar, el aroma a carne cocida llenó el aire, y todo sucedió muy rápido. Al poco rato, Karin les ofreció con orgullo una salsa negra, similar a la brea, lo que hizo que Sensi exclamara alarmado. Karin, ¿de dónde sacaste ese petróleo crudo? Insistió en que era su fórmula secreta. Mei, inocentemente, decidió probarla, mojó una rebanada de carne, le dio 2 mordiscos y se desmayó al instante. Sensi la agarró, preocupada. Meine, ¿estás bien? Karin malinterpretó la situación, pensando que era tan delicioso que se desmayó.
Mientras tanto, Mei sintió la peor traición culinaria de su vida. Sensi suspiró aliviada de que al menos no hubiera sido una dosis letal. Karin guardó discretamente la salsa en el espacio Kamui, decidiendo que sería el próximo capricho de Idan. El trío terminó la barbacoa sin más desastres, aunque Mei estaba mareada y decidió posponer la conversación que quería tener con Sensi. Mientras recogían sus cosas, llegó Sasori. Al ver la palidez de Mei, le preguntó a la Sensi, ¿peleaste con la Mizukage? Parece que está a punto de llorar. Sensi dio una excusa vaga. Una ráfaga de viento debió de meterle polvo en los ojos. Karin la interrumpió. ¿Pero no hace viento ahora? Sensi le revolvió el pelo en represalia. Hizo un puchero y, juguetonamente, amenazó con golpearlo. Mientras jugaban, Sensi se animó de repente. Había presentido la llegada de Yujito, el Jinchuriki de 2 colas, gracias a su rastreo. Finalmente, el objetivo había regresado, lo que significaba que era hora de llevar a cabo la misión. Sensi les dijo a Sasori y Karin. Prepárense. Ha aparecido el Jinchuriki de 2 colas. Podemos capturarlo ahora. En un bosque en las afueras de Kumogakure. Una mujer alta y rubia corría entre los árboles usando la técnica de desplazamiento corporal. Era Yujito Nii, el Jinchuriki del 2 colas. Había estado ausente y ahora regresaba apresuradamente, pensando. He oído que la aldea ha sufrido varios cambios últimamente. ¿Serán ciertos los rumores? Con el Raikage y el hermano B cerca, dudo que haya ocurrido nada grave. Era distante, pero en el fondo, cariñosa. Pero lo único por lo que realmente debería preocuparse era por sí misma. Se dio cuenta demasiado tarde. A medio paso, sintió una oleada de terror cuando alguien apareció detrás de ella, una Sensi, y la dejó inconsciente de un solo golpe. Al instante siguiente, aunque no estaba consciente, la marioneta Iruko de Sasori la envolvió con el aguijón de su cola, atándola como un paquete. Karin la observó, atónita. Sasori preguntó, Sensi, ¿están seguras de esto? Pensé que teníamos que capturar a la bestia, no al anfitrión. Sensi lo corrigió, es el 2 colas. El Jinchuriki es un extra. Mi cliente, Orochimaru, solo quiere a la bestia con cola. Capturar al Jinchuriki es interferir con el mercado. Estaba confundido. ¿No eran lo mismo? ¿Una bestia con cola dentro del ninja? Si querían a la bestia, tenían que llevarse a Yujito. Sensi solo rió. Oye, hay reglas, ¿sabes? Una bestia con cola tiene un precio, un Jinchuriki otro, y juntarlos a ambos tiene un precio aún diferente. La misión de Orochimaru es específicamente para la bestia con cola. Si le entregáramos también el Jinchuriki, arruinaríamos todo el mercado. Parecía ridículo, pero quizá así eran las cosas de Sensi. Sasori se preguntó si Sensi planeaba extraer a la bestia allí mismo. ¿Era siquiera posible? Sin duda, Sensi poseía un arsenal excepcional, así que ¿quién sabía? Sasori preguntó, ¿tienes alguna forma de separar a la bestia con cola del Jinchuriki? Sensi sonrió con confianza. Un asunto menor. Abrió la manga de Yujito, revelando un sello de armadura de hierro en su brazo. Karin y Sasori se quedaron boquiabiertos, sin entender qué estaba pasando. Sensi explicó. Necesito romper este sello. En cuanto lo rompa, la bestia con cola emergerá. La diferencia es que dejo solo lo suficiente para mantenerla con vida. Solo quiero la parte principal. Así, la aldea podría no darse cuenta de que la han perdido. Sasori lo encontró todo surrealista. Sensi presionó su mano contra el símbolo, Tetsu, en el brazo de Yujito. Runas negras de sellado se extendieron y el 2 colas rugió, liberando un aura aterradora como llamas azules. Empezó a emerger, aunque Sensi tiró de él con fuerza, ignorando su furia. En poco tiempo, la mayor parte del 2 colas fue liberada. El resto, una porción más pequeña, permaneció en el cuerpo de Yujito, presumiblemente dejándola con vida, pero muy débil. Sintiendo que su vida corría peligro, Sensi usó Nukite de un dedo, golpe infernal, una técnica tan formidable que partió a la bestia por la mitad. El resto permaneció en Yujito, presumiblemente manteniéndola con vida. La enorme porción en las manos de Sensi era el propio 2 colas. Furiosa, la bestia rugió. Sensi respondió con un rayo. El monstruo se desplomó, paralizado. Esta extracción con una sola mano dejó a Sasori y Karin en shock. Sasori murmuró. ¿Podría ser posible? No me parece científico. Incluso la extracción estándar de una bestia con cola en el mundo ninja implicaba rituales complicados o la estatua de Gedo. Sin embargo, Sensi lo hizo en segundos. Karin también se quedó sin palabras. Sensi se aseguró de que Yujito permaneciera con vida lo más mínimo para que la misión no tuviera repercusiones en Kumogakure. Luego, dirigió su atención al 2 colas que se retorcía, lo despertó con otro rayo y le dirigió una sonrisa mortal mientras activaba un poder similar al de los 6 caminos. En un torbellino de energía, Sensi alzó el vuelo, su piel palideció, su cabello rojizo se volvió blanco, cuernos le brotaron de la frente y un orbe buscador de la verdad negro flotaba tras él. El 2 colas tembló de terror absoluto. Esa aura se parecía a la del sabio de los 6 caminos, pero aún más intensa. Nibi se agachó, maullando como un gato asustado. Desde su perspectiva, Sensi podría borrarla por completo. Flotando sobre ellos en esa forma divina, Sensi amenazó suavemente, gatito azul, no quiero que Yujito despierte y descubra algo que no debería. ¿Entendido? Nibi asintió frenéticamente. Claro que lo entendía. Jamás diría ni una palabra sobre lo que había pasado hoy. Observando desde un lado, Sasori y Karin solo podían quedarse boquiabiertos. El poder que emanaba de la Sensi era inconmensurable. Karin murmuró. Él tampoco entrena nunca. Dice que todo se aprende con la experiencia repetida en misiones. Sasori recordó las repetidas afirmaciones de Sensi de que las misiones lo eran todo. Tenía algunas dudas, pero ahora se veía obligado a creerlo. Al dedicarse incansablemente a sus tareas, Sensi había alcanzado un poder casi divino.
y aún tenía quién sabe cuántos años. De esta manera, Sensi capturó a la mayoría de los dos colas, dejando un pequeño fragmento dentro de Yujito, asegurando su supervivencia. Misión cumplida. Pronto entregaría a la bestia para cumplir la petición de Orochimaru y recibir su merecida recompensa, con la esperanza de no dejar ninguna pista para que Komobakure descubriera quién lo había hecho. Capítulo 109. Sensi admitió francamente que todo su poder para sacudir el mundo lo adquirió al completar misiones. Karin lo apoyó, confirmando que las Sensi nunca dedicaron tiempo al entrenamiento, sino que se fortalecieron constantemente solo a través del trabajo misionero. Sasori, tras pasar tiempo con las Sensi, también se dio cuenta de que estas nunca dedicaban tiempo al entrenamiento, siempre estaban en misiones. Esto llevó a Sasori a creer que someterse a arduas misiones para fortalecerse era, de hecho, la forma más rápida de aumentar su poder. No es de extrañar que, después de pasar algún tiempo con Sensi, Kakuzu se obsesionara con las misiones como un perro rabioso. Si el trabajo duro en las misiones pudiera llevar a alguien al nivel de una Sensi de los 6 caminos, entonces, sin importar lo que pasara, esa persona tendría que seguir esforzándose. Sasori decidió que, para hacerse más fuerte y ganar dinero para mejoras, trabajaría aún más duro con las Sensi en misiones. De ahora en adelante, a menos que fuera absolutamente necesario, no perdería el tiempo cuidando a sus marionetas. Después de usar la fuerza bruta para explicarle las cosas a Matatabi, el dos colas, Sensi le dio una palmadita en el hombro a Karin y le dijo, Karin, mantén a esa criatura en su espacio Kamui. Karin miró a Matatabi, que era tan grande como una pequeña montaña, y se rió. Esto es enorme y ocupa mucho espacio. ¿Podríamos, quizás recortarlo un poco primero? El corazón de Matatabi se aceleró con la conversación. Recordaba con claridad cómo, momentos antes, Sensi la había cortado por la mitad de un solo golpe decisivo, convirtiendo en dos a una bestia con cola perfectamente sana. Al pensar en esto, los instintos de supervivencia de Matatabi entraron en acción. Ella rápidamente encogió su gigantesco cuerpo. Para una bestia con cola, cambiar de tamaño no es gran cosa. Hacer que Sensi la corte unas cuantas veces más sería realmente fatal. Una vez que el cuerpo de Matatabi se encogió, Karin usó su Kamui para atraer al dos colas a su dimensión. Luego, la propia Karin lo siguió, saltando junto con Matatabi. El espacio Kamui de Karin parece idéntico al de Obito en el exterior, pero las dos dimensiones están desconectadas. Tras entrar en su espacio Kamui, Karin se puso las manos en las caderas y miró a la ahora miniaturizada Matatabi. Este es mi dominio. Mientras te quedes aquí, harás lo que te ordene o le pediré a las Sensi que se encarguen de ti. ¿Entendido? Matatabi estaba furiosa, pero al recordar a aquel hombre temible que estaba afuera, no se atrevió a protestar. Simplemente asintió con humildad. Entonces Karin señaló y dijo, en esta dimensión Kamui, ese lugar está prohibido. No debes acercarte bajo ninguna circunstancia. ¿Entiendes? Matatabi miró con curiosidad, pero luego se quedó paralizado por la confusión. Se imaginó que sería un lugar extraordinario, pero era solo, una cocina, una zona prohibida, en serio, no iría ni aunque la invitaran. Aunque se sentía irritada e indiferente, Matatabi asintió en silencio. Ella ya estaba traumatizada por Sensi, posiblemente desarrollando sensifobia, al igual que Orochimaru. Entonces, los grandes ojos llorosos de Karin brillaron con picardía. Señaló un pequeño rincón y le dijo a Matatabi, ¿por qué no te quedas ahí para no causar problemas? Si no, llamaré a la Sensi para que te den una paliza. Matatabi estaba indignada, la estaban criando como a una mascota, qué humillante. Puede que no fuera un modelo de justicia, pero seguía siendo una bestia orgullosa. Aún así, la discreción es la mejor parte de la valentía, así que se dio a regañadientes. Cuando Karin terminó de hablar, Matatabi hizo pucheros y se arrastró hasta un rincón del espacio Kamui, agachándose allí con una mirada lastimera, como un niño malhumorado de 1000 años. En ese momento, el dos colas fue completamente dominado por Sensi y Karin. Sensi fue responsable de la fuerza bruta, Karin, de la intimidación. Una asestó golpes físicos, la otra, insultos verbales. Dos demonios pelirrojos, simplemente imparables. Tras capturar a la dos colas, Sensi no volvió a hacerle daño a Yujito. En cuanto Sasori la liberó, Sensi los llevó a Sasori y a Karin de vuelta a la posada. Mientras tanto, mantuvo a Yujito bajo vigilancia con su mantre. Aunque no la había matado, si algún ninja hostil se aprovechaba de su vulnerabilidad, seguiría siendo un problema. Las Sensi vigilaban atentamente la situación de Yujito desde la distancia. Mientras tanto, en el reino de las bestias con cola, Matatabi informó del incidente a las demás bestias con cola. El reino de las bestias con cola es el reino subconsciente de las bestias. Si lo desean, pueden reunirse allí desde cualquier lugar y en cualquier momento. En la historia original, Naruto podía convocarlas desde todos los rincones del mundo para reunirse. El espacio de la bestia con cola es oscuro en todas las direcciones, incluso por encima de la cabeza, y el suelo se asemeja a agua dorada pálida, a veces ondulada con pequeñas olas. Después de confirmar que su verdadero cuerpo estaba temporalmente a salvo, Matatabi entró al espacio de las bestias de cola para advertir a los demás sobre su crisis. Al recobrar el conocimiento, inmediatamente exclamó. Kurama, Yuki, Shoumei. Sukaku. Todos, vengan. Tengo grandes noticias. Al oír la voz de Matatabi, todas las bestias con cola aparecieron una tras otra. Al ver al zorro gigante, exclamó rápidamente, algo terrible ha sucedido, Kurama. Kurama inmediatamente se burló, tonterías. Estoy perfectamente bien. Hizo una pausa y luego reformuló, Kurama, quiero decir, un evento importante ocurrió ahí afuera. Al oír esto, Sukaku se animó, encantado. ¿Le pasó algo a Kurama? ¿Ese maldito zorro por fin murió? Ja 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 ja. Kurama le lanzó una mirada fría a Sukaku. Tanuki estúpido, ¿quieres que te mate? Sukaku no mostró ningún miedo y gritó, vamos, zorro estúpido. Como si te tuviera miedo. Antes de que pudieran seguir discutiendo, Matatabi intervino.
Y dejen de pelear. Hablo en serio. Hace poco me encontré con un ninja aterrador. Y casi me mata de un solo golpe. Sus palabras hicieron que Sukaku se echara a reír, sin importarle nada. Ja 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 ja. Matatabi, ¿tienes miedo? ¿Te lo estás inventando? Ningún shinobi del mundo actual podría ser tan fuerte. Matatabi siseó. Digo la verdad. Era un joven ninja pelirrojo que usó un jutsu de relámpago para cortarme en pedazos grandes y pequeños. Cuando intenté defenderme, me dejó inconsciente con un solo rayo. Cuando recuperé la conciencia, sentí un poder en él más aterrador que el del sabio de los 6 caminos. Además, había un mocoso pelirrojo a su lado, 2 pelirrojos, uno astuto, el otro cruel. Absolutamente horrible. Tras terminar, ninguna de las otras bestias había respondido, pero Isobu, el 3 colas, corrió emocionado a pedirle detalles. Al ver a Matatabi, recordó la apariencia de Sensei y preguntó, ¿Matatabi, eran 3? ¿2 pelirrojos y un hombre de mediana edad de piel pálida blandiendo una espada? Mientras Isobu y Matatabi conversaban en voz baja, Yuki bostezó. Al oír a Matatabi mencionar 2 monstruos pelirrojos, Yuki inicialmente asumió que se refería a Sensei. Pero un espadachín pálido obviamente no formaba parte del grupo de Sensei, así que Yuki perdió el interés y dijo, me voy. Si hay otra pelea, no me molestes. Con eso, la conciencia del buey desapareció del espacio de la bestia con cola. Los demás se quejaron de su rudeza, pero continuaron. Matatabi compartió todo lo sucedido, junto con información sobre el trío de Sensei, con Isobu y los demás, sí, 3 personas con túnicas negras y nubes rojas, 2 pelirrojos, uno mayor y otro menor. El otro no era un espadachín de mediana edad, pero eso es irrelevante, ya que no hizo gran cosa. El pelirrojo mayor era increíblemente poderoso. Ninguna de nuestras bestias con cola puede con él. Hizo una pausa. Isobu se dio cuenta de que debían haber conocido a personas diferentes y respondió amablemente. Matatabi, también vi a ese pelirrojo más alto. Me dio una paliza hace un rato y me quitó muchísimo chakra. Nunca me había sentido tan débil. De verdad, pensé que iba a morir. Al oír esto, Matatabi se abalanzó sobre Isobu y lo abrazó. Isobu. Isobu le devolvió el abrazo. Matatabi. Las 2 criaturas se abrazaron, llorando juntas miserablemente. Pero a pesar del terrible tono, Sukaku dejó escapar un gruñido burlón. Matatabi, Isobu, ustedes 2 realmente han caído en desgracia. ¿Dejar que humanos comunes los manipulen así, no les da vergüenza, bestias con cola? Kurama permaneció en silencio un momento, absorto en sus pensamientos. Un pelirrojo, de unos 20 años, con elemento relámpago, ingenioso, acompañado por otro pelirrojo más bajo, ambos con túnicas negras con nubes rojas. Estaba seguro de que era el mismo dúo que había visto junto a Naruto. Sin embargo, en su opinión, Matatabi exageraba. Finalmente, Kurama habló. Vi al humano del que hablas. Un ninja común y corriente, sin pretensiones. Con una mirada desinteresada a Matatabi e Isobu, emitió su veredicto final, un par de débiles. Ni Matatabi ni Isobu lo aceptaron. Para Isobu, Sensei era realmente fuerte, pero no demasiado. Pero para Matatabi, quien había quedado inconsciente por un rayo e incluso había vislumbrado el modo de los 6 caminos de Sensei, era algo mucho más extremo. Advirtió, no miento. Si alguna vez te lo encuentras, mejor mantente lejos, no habrá tiempo para arrepentimientos. Sukaku soltó otra risa burlona, jaja, así que perdiste tan mal contra un humano que tiembla como una rata hablando de un gato. Jajaja. Contó un chiste malo, y las demás bestias con cola también rieron. Un torbellino de animada conversación estalló en el espacio de las bestias con cola. Jajaja, Matatabi, eres tan tímido. Exactamente. Aparte del sabio de los 6 caminos, no hay nadie a quien temer. Dices que ese humano tuvo suerte. Si alguna vez me encontrara, señor Sukaku, lo volaría en pedazos con un golpe de viento, bala de aire perforante. Cuando Sukaku terminó, las bestias con cola se rieron aún más fuerte. Matatabi lo anotó mentalmente. Si Sukaku alguna vez conociera a Sensei, lo vería sufrir con placer. Sensei no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, vigilaba a Yujito con su mantre. En ese momento, la Jinchuriki de 2 colas acababa de despertar. Al despertar, sintió un dolor terrible en el cuello, como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. Esto explicaba por qué se había desmayado al instante al ser emboscada. Pronto notó algo aún más irritante, su ropa estaba rasgada. Yujito entró de inmediato en su espacio sellado. Matatabi, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo la ropa rota? Antes de que la bestia pudiera reaccionar, vio el deplorable estado de Matatabi. Un Matatabi tan grande, ahora encogido a un diminuto gatito. Ella lo examinó atentamente, perpleja. Matatabi, ¿cómo te hiciste tan pequeño? Mientras hablaba, extendió el pulgar y el índice, dejando un pequeño espacio entre ellos. Al oír la pregunta, Matatabi recordó la advertencia de Sensei, y al par de pelirrojas aterradoras, e intentó sonar seria con una historia superficial. ¿No es obvio? Que estoy a dieta. En cuanto a lo que te pasó, estaba ocupado bajando de peso, así que no sé nada. Yujito, sin querer perder tiempo, dio un paso adelante y golpeó al mini Matatabi varias veces. Luego, mirándolo con un brillo feroz en los ojos, exigió, ahora dime con claridad, ¿qué pasó realmente? Matatabi intentó evadir la pregunta, es mejor que no lo sepas. Otra palmada en la cabeza. Al ver la cara de miedo de Yujito, Matatabi no tuvo más remedio que rendirse. Te tendió una emboscada a un ninja muy fuerte. Al oír esto, la mirada de Yujito se volvió fría. ¿Cómo era? Cuéntamelo todo. ¿Y me rasgó la ropa? Matatabi no pudo evitar esa pregunta. Yujito entrecerró los ojos, que brillaban como 2 espadas gemelas. Bajo esa presión, Matatabi suspiró. Ay. De verdad, solo intento ayudarte.
La bestia se dio cuenta de que necesitaba decir algo. Así que continuó. Sí, te rasgó la ropa. Pero no hizo nada más que ustedes, los humanos, considerarían un comportamiento extraño. Además, el hecho de que te dejara inconsciente tan fácilmente, sin que te dieras cuenta, significa que hay una gran diferencia de fuerza entre ustedes. Con eso basta, no necesitas más detalles. Ya estás bien, así que dejémoslo ahí. Matatabi comprendía perfectamente lo aterrador que era Sensi, y ni ella ni Yujito podían derrotarlo juntos. Su consejo de rendirse era sinceramente por el bien de Yujito. Yujito estaba furioso. Maldita sea. Ese idiota me atacó sin motivo alguno, probablemente con la intención de hacer algo vil. ¿Crees que puedo ignorarlo? Cuéntame más detalles. No dejaré que se salga con la suya. Pero Matatabi se negó. Yujito estaba decidido, pero no mataría a la bestia, mientras que Sensi sí podía. Al ver la reticencia de la bestia, Yujito se dio cuenta de que no descubriría nada más por ahora. Pero definitivamente no se rendiría. Apretando los dientes, dijo. No dejaré que esto quede impune. Soy el orgulloso Jinchuriki de 2 colas de Kumogakure. Descubriré quién me tendió una emboscada y castigaré a ese sinvergüenza. Matatabi casi lloró. ¿Por qué no atendía a razones? Si Yujito quería invocar la muerte, la responsabilidad era suya, pero eso también podría arrastrar a Matatabi con ella. Sin embargo, la bestia era inocente, no había revelado casi nada sobre la Sensi. La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, en la posada de aguas termales, Sensi acababa de irse cuando vio una figura esbelta parada en el pasillo con una expresión sombría. Samui, la mayor belleza de Kumogakure. Sin embargo, últimamente estaba completamente agotada. El Lord Raikage y su mentor le habían encomendado una misión para la que no era la adecuada, usar su encanto para conquistar a la Sensi. ¿Pero cómo? No tenía ni la menor idea. Aún así, al verlo salir de la habitación, se armó de valor y sonrió. Buenos días, señor Sensi. Hizo una pausa y asintió. Buenos días, Samui. Le intrigaba por qué Samui aparecía así todos los días, y no podía entenderlo. Detrás de él, Karin, medio dormida, se animó con la llegada de Samui. Durante los últimos días, Samui había estado viniendo a diario, no para entregar misiones, sino evidentemente para probar la comida de Karin. Karin corrió hacia él. Samui Ne. Acabo de crear un plato completamente nuevo. Te lo prepararé. En ese momento, Samui casi lloró de nuevo. Había intentado entablar una relación con Sensi, pero su asistente siempre la convencía de participar en las pruebas de comida. No podía negarse, por temor a que Karin le dijera algo negativo sobre ella a Sensi. Al verla alejarse tan desanimada, Sensi no pudo evitar sentir compasión por la despampanante rubia. Para sus adentros, suspiró. Es una mujer valiente que se presenta día tras día a las comidas de Karin sin desmayar. Tras esta breve reflexión, Sensi partió en busca del Raikage. Quería informarle que pronto abandonaría Kumogakure. La misión de capturar al 2 colas estaba completa, ya no había motivos para quedarse. Llegó a la oficina del Raikage y solo encontró al 4º Raikage y a Darui dentro. El Raikage preguntó. ¿Qué pasó? Sensi sonrió con calma. Hermano A, vengo a despedirme. Llevo bastante tiempo en Kumogakure, así que es hora de encargarme de otras misiones. Por lo que he visto, mis clones de estilo madera son suficientes para encargarse de todo en tu centro de misiones. Dejaré algunos clones como consultores de misiones de alto nivel para que se encarguen de cualquier tarea difícil que tus ninjas no puedan completar. Sus palabras silenciaron al Raikage y a Darui, por fin, estaba sucediendo. Sabían que ese día llegaría. Intentaron medidas especiales, como enviar a Samui para crear un vínculo con él, pero evidentemente fracasaron. El Raikage simplemente no podía entender por qué las interacciones diarias de Samui con la Sensi no habían llevado a nada. Al final, la quinta Mizukage, Terumi Mei, consiguió lo que quería. Si Samui supiera lo que pensaba el Raikage, tendría mucho que decir. Se saludaban todas las mañanas, sí, pero más allá de eso no había contacto más profundo. Y en cuanto a la hospitalidad de Karin, las palabras no podían expresarlo por completo. Samui tuvo suerte de no haber terminado hospitalizada por culpa de la cocina oscura. Sensi abandonó la oficina del Raikage. Poco después, se difundió por Kumogakure la noticia de su partida. Toda la aldea, tanto ninjas como civiles, se alborotó. Es el fin del mundo. La Lord Sensi se va de Kumogakure. He oído que está dejando algunos clones del estilo Madeira. Quizás no sea tan malo después de todo. No lo entiendes. Nuestro rápido progreso se debe enteramente a la enorme influencia del señor Sensi. Cuando él se vaya, este repentino crecimiento se irá con él. Muchos ninjas parecían deprimidos al hablar de la partida de Sensi. Había transformado el centro de misiones de la aldea en algo parecido al principal lugar de trabajo del mundo ninja. Diariamente, empleadores de las principales naciones, y de aldeas más pequeñas, llegaban solicitando misiones. Aunque contrataban principalmente a Sensi para las tareas más importantes, también anunciaban con frecuencia otras tareas, lo que creaba más oportunidades laborales para los ninjas de Kumogakure. Además, estos clientes foráneos gastaban dinero localmente e impulsaron la economía de Kumogakure. Durante este periodo, la aldea recibió una atención sin precedentes, ganando influencia como nunca antes. Con la marcha de Sensi, aunque no volverían a estancarse, su acelerado ritmo de desarrollo sin duda se ralentizaría. Dentro de la torre del Raikage, los oficiales de alto rango maldijeron a Terumi Mei por su astucia. Ella, como Mizukage, había recurrido a un encanto femenino para atraer a Sensi, y aparentemente lo había logrado. De hecho, Sensi se marchaba. En la oficina del Raikage, estaban reunidos los grandes nombres, entre ellos los hermanos Abe y 2 recién llegados especiales, Kinmu y Hinmu, descendientes de los hermanos de Oro y Plata, Kinkaku y Hinkaku, quienes asesinaron al segundo Raikage y al segundo Kage. Aunque esos criminales eran irredimibles, la aldea no culpó a sus descendientes.
De hecho, los talentosos Kinmo y Hinmo alcanzaron puestos importantes. De lo contrario, no habrían estado presentes en esta crucial reunión. La gente fue llegando una tras otra. El cuarto Raikage, con su mal genio, rugió y golpeó la mesa con el puño. ¡Uf! ¡Qué fastidio! Auge. HP mesa, menos 1.000 millones. Destruyó la mesa por completo. Esta escena no era nueva para los ninjas de Komogakure. Si Senshi no hubiera resuelto tantos problemas antes, esa mesa no habría sobrevivido tanto tiempo. Mirando a su alrededor, el Raikage gruñó, ¿de verdad no hay salida? En cuanto Senshi se vaya, nuestro crecimiento explosivo terminará. No necesito explicarlo, ¿verdad? Todos lo sabían. Pero, al parecer, no había nada que hacer. Incluso Darui, normalmente ingeniosa, frunció el ceño en silencio. Samui, también conocida por su sensatez, parecía preocupada. Acababa de probar otro plato de Karin y tenía una leve intoxicación alimentaria, pero priorizó los asuntos de la aldea sobre su propia salud. Tras un largo silencio, Darui suspiró y dijo, Raikage-sama, no veo margen de negociación. Según el contrato que Senshi firmó con nosotros, siempre que lleve a cabo misiones importantes que nuestras propias fuerzas no puedan cumplir, estará cumpliendo el acuerdo. Con las habilidades que posee ahora, incluso si solo quedan unos pocos clones del estilo madera, será suficiente. Darui hizo una pausa, y entonces Samui intervino. Recientemente, Senshi aceptó una misión del quinto Mizukage. Si intentamos impedirle que se vaya, básicamente estaremos bloqueando su misión. Por lo que he podido averiguar de su asistente, impedir que Senshi acepte una misión podría tener consecuencias terribles, demasiado graves para Komogakure. Al terminar, Samui atrajo miradas tristes de los hermanos Abe. Terumi Mei era innegablemente hermosa, pero Samui era igual de atractiva, piel clara, cintura estrecha, piernas torneadas, todo. Aún así, Senshi se iría con Mei, probablemente en los próximos días. Mientras el Raikage y los demás se lamentaban, Kinmo y Hinmo intercambiaron miradas en un rincón de la oficina, saludándose. Antes de la reunión, ya habían ideado un plan directo y brutal, capturar a Karin, la asistente de Senshi. Durante este periodo, confirmaron la importancia de Karin para él, la llevaba a todas partes. Si la capturaban, podrían controlar a la Senshi a través de ella. Habían acudido a la reunión con la esperanza de ver si los demás tenían mejores planes, pero descubrieron que el cuarto Raikage y los demás peces gordos solo sabían jugar según las reglas, siguiendo el manual al pie de la letra. En tiempos de crisis, se necesitan medidas extraordinarias. Estaban profundamente decepcionados por lo conservadores e indulgentes que eran los líderes. Kinmo y Hinmo eran como Danzou de Konoha, viejos conspiradores. Pero Danzou probablemente era más inteligente que ellos dos, no habría intentado secuestrar a Karin para contener a la Senshi. Mientras la reunión de alto nivel se prolongaba, Senshi regresó a la posada de aguas termales, haciendo las maletas para irse con Sasori y Karin. Tras terminar de empacar sus maletas en un instante, Karin se acercó con una sonrisa radiante. Senshi, quiero ir al mercado de Komogakure a comprar algunos productos locales. Las Senshi asintieron. Pueden continuar. Para ella, ir sola no era ningún problema. A él no le preocupaba su seguridad, su mantra cubría toda la aldea. Si algo salía mal, podía teletransportarse a su lado al instante. Además, Karin tenía dos poderes Kamui, además de su Susanoo rosa. Incluso sola, podía aplastar a ninjas comunes como un tractor. Justo después de salir de la posada, Karin llegó al mercado local. Gracias al terreno y la distribución de Komogakure, el mercado ofrecía una deslumbrante e infinita variedad de artículos especiales. Paseó por allí, entusiasmada con sus compras. Kinmo y Hinmo estaban preocupados por mantenerla alejada de la Senshi. Pero no esperaban que, justo después de salir de la oficina del Raikage, la suerte les reservaría una oportunidad de oro. Sus subordinados les dijeron que estaba sola en el mercado, comprando. Radiante, Kinmo dijo, esta es nuestra oportunidad. Envíen a alguien a atraer a esa mocosa a un lugar apartado y luego actuaremos. Kinmo asintió con firmeza. De acuerdo, hermano mayor. Dejemos que Arui lo haga. Mirando a un ninja de mediana edad con cabello canoso y gafas, Arui se ajustó las suyas. Señor Kinmo, señor Hinmo, déjenmelo a mí. Tengo a esa chica vigilada y sé exactamente cómo tratarla. Kinmo asintió. Muy bien, Arui, ve. Atráela a ese claro en el suroeste de la aldea. Sí, señor. Arui hizo una reverencia y se retiró. En el bullicioso mercado, Karin tarareaba alegremente mientras compraba varias cosas cuando un hombre de mediana edad la llamó. Hola, asistente. ¿Buscas ingredientes frescos y de alta calidad? Tengo trufas negras de primera calidad cerca, ¿quieres verlas? Estaba radiante. ¡Wow! ¿Ingredientes de primera calidad descubiertos en un paseo? Los ingredientes de alta calidad suelen requerir poca cocción para estar deliciosos, y con sus habilidades especializadas, el resultado sería sublime. A Senshi podría gustarle tanto que le rogaría que siguiera alimentándolo. Con ojos brillantes, preguntó, señor, ¿dónde están esas trufas negras premium? Riendo suavemente para sus adentros, Arui mantuvo una fachada amistosa. No están lejos. Por favor, acompáñenme. Karin nunca sospechó que pudiera ser malicioso, así que asintió y lo siguió. Unos minutos después, llegaron a un claro del pueblo. Pero no había trufas negras a la vista. En cambio, vio a dos hombres con cuernos en la cabeza, así como al menos 30 ninjas que aparecieron de repente, rodeándola. Al ver esto, incluso una persona ingenua se daría cuenta de que la habían engañado. Karin estaba furiosa y estaba a punto de llamar a la Senshi, pero al darse cuenta de que esos ninjas probablemente eran solo secuaces, concluyó que no necesitaba su ayuda para enfrentarse a enemigos tan insignificantes. Al ver a Karin bajar la mano, Kinmo dijo riendo, una sabia decisión. Estamos lejos de la posada de aguas termales. Aunque grites hasta quedarte ronca, las Senshi no te oirán. Pero no te preocupes, no te haremos daño.
Simplemente te mantendremos prisionera para que las Sensi, para mantenerte a salvo, puedan quedarse y trabajar diligentemente en Kumogakure. Si coopera, no haremos nada extraño. Karin. Las palabras de Kinmu la dejaron perpleja. No era una persona dócil. Desde que se convirtió en asistente de Sensi, no había sufrido ninguna pérdida. Incluso Orochimaru era sumiso. Ahora, estos dos querían mentirle sobre ingredientes de primera calidad, atraerla hasta allí y luego secuestrarla para amenazar a Sensi y obligarlo a trabajar para ellos. ¿En serio? Jamás lo toleraría. Susanoo. Reina asesina, lista para luchar. Ante las miradas atónitas de Kinmu y Jinmu, algo impactante ocurrió. El brillo acuoso en los grandes ojos de Karin se desvaneció, reemplazado por el resplandor escarlata de un Mangekyou Sharingan eterno. Una gigantesca estructura esquelética rosa la envolvió. Entonces, con una velocidad visible, el esqueleto rosa echó carne y extremidades, formando un gigante imponente. Karin estaba cerca de la frente de Susanoo, mientras Killer Queen se posaba sobre el hombro del gigante. Bajo el control de Karin, Susanoo agarró una enorme roca lateral y la extendió hacia Killer Queen. El soporte la tocó, transformándola en una bomba. Entonces, Karin lanzó la enorme roca bomba contra Kinmu y Jinmu. Jinmu reunió rápidamente a casi 20 ninjas para defender el área. Liberación de la Tierra, baluarte al estilo de la Tierra. Mientras Jinmu guiaba al grupo mediante rápidos sellos manuales, golpearon el suelo con las palmas. Un enorme muro de tierra estalló, bloqueando la roca que se acercaba. Pero ese no fue el final. Karin pronunció una sola palabra: explota. En el momento justo, Killer Queen presionó el detonador contra su dedo índice derecho. Auge. Boom. 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 El suelo tembló violentamente. Pero eso no fue todo. Pronto, los hombres de Kinmu descubrieron que cada piedra alrededor de Karin se había transformado en una bomba. Como un lanzacohetes, su Susanoo los bombardeó con ataques explosivos. Ante una serie de explosiones, los altos mandos de Kumogakure fueron alertados y acudieron al lugar. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 110. No tardó mucho para que los hermanos Abe, junto con el resto de los funcionarios de alto rango de Kumogakure, llegaran al lugar donde ocurrieron las explosiones. El humo y el polvo inundaban la zona, y el suelo se desmoronaba por las sucesivas explosiones. A través de la persistente nube de escombros, el cuarto Raikage pronto divisó algo que lo dejó completamente atónito. Vieron a esos dos tontos, Kinmu y Jinmu, liderando a sus subordinados en un ataque contra Karin. Esa escena sorprendió tanto al Raikage que se quedó congelado en el lugar. Por mucho que lo intentara, no podía entender qué pasaba por la cabeza de esos dos idiotas. Estaban en Kumogakure, y aún así, se aliaban contra Karin. ¿Acaso sabían lo que hacían? No se daban cuenta de que la chica estaba prácticamente pegada a la espalda de Sensi todo el día, como un accesorio. ¿De verdad creían que Kinmu y Jinmu, o incluso todo Kumogakure, podían permitirse burlarse de alguien así? El cuarto Raikage sintió un escalofrío. Las Sensi ya habían planeado irse, pero con este incidente, no solo podría negarse a quedarse, sino que podría volverse hostil hacia ellas. En cuanto a los acontecimientos que se desarrollaban, Sensi lo sabía todo desde el principio. Su mantra abarcaba todo Kumogakure. Desde el momento en que Haruya trajo a Karin a ese remoto lugar, las Sensi habían estado observando la situación de cerca. Al ver que Karin estaba masacrando a Kinmu, Jinmu y sus hombres, las Sensi decidieron no intervenir. Esos don nadie claramente no eran rival para Karin. Comparados con sus antepasados Kinkaku y Jinkaku, Kinmu y Jinmu se quedaban muy cortos. Resultó que Karin podía usarlos para entrenamiento de combate. Sin embargo, esta vez no tuvo mucha oportunidad de practicar, porque tan pronto como el Raikage vio a Kinmu y Jinmu atacándola, inmediatamente intervino para detenerlos. Opresión horizontal relámpago. Un rayo recorrió todo el cuerpo del cuarto Raikage mientras el chakra del rayo lo bañaba instantáneamente en electricidad. Moviéndose a una velocidad increíble, su figura cortó el aire hacia Kinmu y Jinmu. Al verlo acercarse, canalizaron rápidamente chakra del rayo para defenderse, pero eso fue todo lo que pudieron hacer antes de que los lanzara violentamente. Esto enfureció a Kinmu y Jinmu. Para ellos, estos peces gordos de Kumogakure, liderados por el Raikage, eran maestros en las disputas internas, débiles en las batallas externas. Contra Orochimaru, habían sido derrotados rotundamente. Pero, al enfrentarse a su propia gente, atacaron repentinamente como un camión, sin siquiera darles tiempo a reaccionar. Pero antes de que Kinmu y Jinmu pudieran atacar, el rugido furioso del cuarto Raikage interrumpió su reacción. Sois dos idiotas. ¿Qué creéis que estáis haciendo? Y en cuanto a los demás, ¿quién les autorizó a atacar a Lady Karin? En ese momento, el Raikage sintió unas ganas tremendas de abofetearlas a todas. Cualquiera que no estuviera ciego podía ver cuánto había contribuido la presencia de Sensi al desarrollo de Kumogakure. Kirigakure se dio cuenta de esto desde el principio, tanto que su Mizukage viajó personalmente una gran distancia para invitar a Sensi. Kinmu y Jinmu, aparentemente con la mente destrozada por el entrenamiento de Raiton, estaban tan preocupados por la cercanía de Kumogakure con Sensi que decidieron sabotear la relación. En cuanto el Raikage irrumpió en el campo de batalla y arrojó a Kinmu y Jinmu lejos de él, Karin retrajo su Susanoo, ordenando también a Killer Queen que no lo detonase de nuevo. Tras reprender a Kinmu y Jinmu, el Raikage, con expresión sombría y austera, forzó una sonrisa amable y se volvió hacia Karin. Mi señora asistente, me temo que estos idiotas han perdido la cabeza. Actúan por iniciativa propia al atacarla. Su comportamiento no representa la postura oficial de Kumogakure. Ni yo ni los altos funcionarios de la aldea teníamos idea de lo que hacían. Además, le ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre del Raikage, esperando que este asunto no afecte la amistad entre Kumogakure, la señorita Sensi y usted. En cuanto al imprudente ataque que lanzaron contra usted, Kumogakure los castigará con severidad. No los dejaremos impunes. Karin, sin embargo, no se lo creía. No era tan ingenua como Idan.
Era evidente que al menos 30 ninjas habían sido movilizados para emboscarla. ¿Cómo era posible que el Raikage no lo supiera? Empezó a considerar cómo reaccionar. El Sensi no había aparecido, pero estaba segura de que ya lo había presentido todo. Que no hubiera venido significaba que pretendía que ella resolviera la situación sola, poniendo a prueba su capacidad para gestionar las crisis sin ayuda externa. Mientras Karin estaba absorta en sus pensamientos, Yujito, la Jinchuriki de 2 colas, llegó. Había regresado recientemente a la aldea, con ropa limpia después de un baño. Aún así, seguía furiosa por lo sucedido la noche anterior. Si atrapaba a quien la había atacado, lo haría a pedazos. A pesar de su mal humor, al oír explosiones en las afueras del suroeste de la aldea, corrió hacia allí de inmediato. De camino, pensó, ¿podría haber otra panda de idiotas intentando atacar la aldea? Genial, me desquitaré con ellos. ¡Tum! Yujito era ágil y llegó rápidamente al perímetro del lugar de la explosión. Al ver a Kinmu y Jinmu, acompañados de sus subordinados de élite, acorralando a una niña, se le heló el corazón. Kinmu y Jinmu estaban furiosos por la interferencia del Raikage, pero no podían hacer mucho. Al ver a Yujito, se emocionaron. En todo Komogakure, solo Yujito podía enfrentarse a los hermanos Abe sin miedo. Entonces, los dos corrieron hacia ella y le explicaron la situación. Con tono dolido, Kinmu dijo, señora Yujito, llegó justo a tiempo. Hicimos esto solo por el bien de Komogakure. Planeábamos capturar a Karin para que las Sensi no pudieran irse. Pero el Raikage, al no saber cómo resolver el problema mayor, nos lo impide. Jinmu, apoyando a su hermano, añadió, sí, Lady Yujito, nuestro plan casi funcionaba. Pero en el momento más crítico, el Raikage y su grupo lo arruinaron todo. Vivimos tiempos especiales, por lo que necesitamos métodos especiales. Nuestra aldea no puede seguir actuando con tanta debilidad. Yujito los escuchó en silencio y luego puso los ojos en blanco. El Raikage era impaciente, físicamente fuerte, pero carecía de estrategia. B era incompetente, salvo en el rap. Samui era genial en muchos aspectos, pero no lo suficientemente fuerte. Esos hermanos de oro y plata eran simplemente unos incompetentes. En todo Komogakure, aparentemente solo ella, Yujito, era realmente capaz en todo, sin debilidades, o al menos eso creía. Sin embargo, en el fondo, Matatabi, 2 colas, entró en pánico. Apenas se había dormido tras aquel terrible encuentro con Sensi y Karin. Tras reducirse a una fracción de su tamaño anterior, apenas comenzaba a quedarse dormida cuando sintió una oleada de maldad. Al levantar la cabeza, se horrorizó al ver a Yujito entrar en un lugar peligroso. Mal. Que esto es terrible. Que estoy perdida. Matatabi caminaba de un lado a otro, ansiosa, con las colas temblando. Tras oír a Kinmu y Jinmu instar a Yujito a enfrentarse a Karin, sintió unas ganas incontenibles de correr y destrozarlos. Un movimiento precipitado de Yujito podría provocar que los 2 demonios pelirrojos la remataran. Pero Matatabi se dio cuenta rápidamente de que no necesitaría intervenir. Aunque Yujito no hizo caso del consejo, tomó una decisión sensata. Observó a todos los presentes y anunció fríamente, ¿qué les pasa? ¿Siempre pensando en secuestrar niños? ¿Recuerdan lo que pasó la última vez que intentaron esto, la paliza que les dio Konoha? Dispérsense, dejen de avergonzarnos con estas patéticas payasadas. Fortalecerse es el único camino viable. Tras reprenderlos con frialdad, se volvió hacia Karin con una sonrisa amable y le preguntó, niña, ¿estás herida? No tengas miedo. Mientras yo esté aquí, nada parecido volverá a ocurrir en Komogakure. Si te asustaron sus tonterías, puedo darles una paliza. Por naturaleza, Yujito tenía la costumbre de menospreciar a los fuertes y orgullosos, mientras que mostraba compasión por los débiles. Podía ser arrogante con el Raikage, los ninjas poderosos o incluso Matatabi, pero era amable con los aldeanos y los niños pequeños como Karin. Para la multitud de Komogakure, esto no era ninguna sorpresa, simplemente era la forma de ser de Yujito. Aún así, Karin se sentía incómoda. Yujito desconocía lo sucedido la noche anterior, mientras que Karin lo sabía perfectamente. Nunca imaginó que la hermana mayor a quien Sensi había noqueado tan fácilmente resultaría tan cariñosa. Al ver a Karin callada, Yujito supuso que la niña estaba asustada, así que se agachó para abrazarla. Todo está bien ahora. No hay necesidad de tener miedo. Te protegeré a ti y a todos los demás niños de Komogakure de cualquier daño. Karin, por su parte, se sentía extremadamente avergonzada. Podía percibir que el cariño y la preocupación de Yujito eran genuinos, pero, pensando en cómo la habían tratado la noche anterior, además de cómo la Sensi le habían rasgado la ropa, simplemente no sabía cómo enfrentarla ahora. Por naturaleza, Karin tendía a vengarse de las ofensas. Quería castigar a aquellos en Komogakure, pero no pudo. Yujito estaba allí, abrazándola como una hermana cariñosa. En cuanto Yujito la soltó, Karin le dio las gracias rápidamente. Gracias, hermana. No tienes que castigarlos. Vuelvo enseguida, dijo, y salió corriendo como un trompo. Todo es culpa de Sensi, pensó. Yujito era obviamente una hermana mayor dulce y amable, pero Sensi le había roto la ropa. Sonrojada intensamente, Karin salió corriendo. Yujito, un poco confundido, murmuró, qué niña tan tímida. Al oír sus palabras, los demás no sabían si reír o llorar. Kinmu y Jinmu se habían jactado de que su plan estaba a punto de triunfar, pero si el Raikage no hubiera aparecido, era más probable que Karin y Killer Queen los hubieran destruido. Aunque los hermanos Abe reprendieron en voz alta a Kinmu y Jinmu, era evidente desde la escena que Karin estaba completamente ilesa, mientras que muchos de los hombres de Kinmu y Jinmu estaban heridos. La zona, llena de cráteres y bombardeada, dejaba claro que Karin no era una niña frágil e indefensa. De vuelta en la posada de aguas termales, Sensi hacía rato que había terminado de empacar. Estaba pensando en su siguiente paso cuando Karin, con el rostro enrojecido, irrumpió de repente, dando patadas. Sorprendido, Sensi se preguntó qué había pasado. Después de ese alboroto, había dejado de prestar atención. Curioso, preguntó,
Karin, ¿qué te hizo enfadar tanto? ¿Por qué estás tan roja? Se detuvo, con las manos en las caderas y lanzando una mirada asesina. Es todo culpa tuya, Sensi. Luego, angustiada, corrió directamente a su habitación. Estaba perplejo. ¿Qué había hecho? Básicamente, nada. Aún así, le pareció gracioso. La siguió y tocó la puerta. Oye, Karin, ¿qué pasó? Ven, cuéntamelo para que yo también pueda divertirme. Desde adentro se escuchó un pequeño grito de exasperación. Uf. No quiero hablar más contigo. Sensi se rió, así que así es. Supongo que tiraré este libro de cocina inútil llamado Platos Especiales de Komogakure. ¡Bam! Un destello rojo. La puerta se abrió de repente y ella salió corriendo, abrazada a las largas piernas de Sensi, prácticamente aferrada a su cintura. Apoyó la cabeza en él, levantó sus grandes y brillantes ojos y dijo con dulzura, Sensi, eres la mejor. Dame ese libro de cocina local, ¿vale? De todas formas, no vas a cocinar. Con una sonrisa irónica, Sensi le alborotó el pelo y le entregó el libro de recetas. No era algo que hubiera comprado, era uno de los muchos artículos que había recuperado del sistema. Le gustaba repartirlos de vez en cuando para entretener a su pequeña y tonta ayudante. Karin trataba el libro como un tesoro. Aunque Sensi le había despeinado aún más el pelo escarlata, decidió no discutir con él. Estaba demasiado ocupada hojeando alegremente el libro de cocina. Sensi suspiró para sus adentros. Si dedicara la mitad de su pasión por la cocina a estudiar ninjutsu médico, ya sería una de las mejores. Pero simplemente no tenía ningún interés. Y con Naruto y Sasuke ausentes, incluso si mejoraba su jutsu médico, no tenía muchas oportunidades de usarlo. Ella, Sensi y Sasori rara vez salían lastimados. Mientras Karin examinaba cuidadosamente el libro de cocina, Sensi dijo casualmente, Karin, será mejor que termines de empacar. Nos vamos a Kirigakure. Ella asintió obedientemente. De entendido, terminaré pronto. Dicho esto, corrió de vuelta a la habitación para comprobar si no había olvidado nada. Segura de ello, regresó con Sensi y Sasori, y los tres abandonaron la posada de aguas termales. El plan original de Sensi para la petición de Kiri era que algunos clones del estilo madera se encargaran. Sus reservas de chakra eran enormes, y era lo suficientemente fuerte como para que los clones pudieran realizar la tarea. Pero, considerando cuánto pagaba Terumi Mei y la sinceridad con la que había viajado tanto y esperado todos esos días en Komogakure, sería de mala educación no ir personalmente. Junto con Sasori y Karin, Sensi conoció a Mei. Hermana Mei, he terminado mi trabajo en Komogakure. Al oír esto, los hermosos ojos de Mei se iluminaron. Dijo feliz, ¿entonces ya puedes volver a Kirigakure conmigo? Durante ese tiempo, observó cómo Sensi trajo una increíble prosperidad a Komogakure. Aunque Kirigakure prosperaba, no se opondría a nuevos logros. Desafortunadamente, Sensi estaba encarcelado en Komogakure. Ahora que era libre, Kirigakure podía disfrutar de beneficios similares gracias a la presencia de Sensi. Llena de expectación, Mei preguntó, y Sensi asintió. Sí, ya terminé. Sin más dilación, Sensi partió hacia Kirigakure con Mei. Incluso antes de llegar a la aldea, vio a un ninja observándolos en silencio y luego escapó corriendo. Supuso que solo era alguien que iba a advertir a los demás. Y, en efecto, en cuanto llegaron a las puertas, fueron recibidos por una multitud de aldeanos y niños que corrieron a recibirlos. Fue un espectáculo emocionante, los aldeanos le dieron una bienvenida efusiva, rebosantes de vitalidad. Fuera de Amegakure, Sensi nunca había visto tanta unidad y entusiasmo. Además, varios niños de Kirigakure vestían túnicas de nubes rojas. Al parecer, lo adoraban y querían ser tan extraordinarios como él. Sensi estaba conmocionado y perplejo. Todo había sucedido tan de repente que se sentía como si estuviera de vuelta en Amegakure. Al principio, compartía notas con sus clones de estilo madera, pero a medida que aumentaba el número de clones, se volvió imposible llevar la cuenta de cada uno. Por lo tanto, no era plenamente consciente de cómo había cambiado Kirigakure. No había notado que tantos niños corrían por la aldea vestidos con trajes de nubes rojas. Mei había mencionado que la gente lo admiraba, pero él pensó que solo lo estaba halagando. Solo entonces se dio cuenta de que sus clones también debían haber contribuido en gran medida a su popularidad allí. Sasori, al ver a tantos niños con nubes rojas, se sorprendió y se preguntó por un momento si Akatsuki habría abierto una sucursal en Kirigakure. Pero, tras escuchar la conversación local, comprendió que no era una verdadera sucursal de Akatsuki. De hecho, a muchos niños simplemente les gustaba tanto Sensi que copiaban su ropa. Recibidas por una multitud entusiasta, Sensi y Mei se dirigieron al Palacio Mizukage para hablar sobre su cooperación. Mientras tanto, Sasori y Karin no las acompañaron. Sasori planeaba cuidar las marionetas, Karin quería explorar los ingredientes locales. Komogakure era predominantemente montañosa, mientras que Kiri estaba construida alrededor de lagos y pantanos. Diferentes geografías resultaban en productos diferentes. Justo después de que Sensi se fuera, un grupo de niños se reunió alrededor de Sasori y Karin, charlando animadamente. Un niño miró a Sasori con curiosidad. ¿Eres el compañero del señor Sensi? ¿Por qué llevas la misma ropa que él? Y en cuanto terminó de hablar, otros niños comenzaron a preguntar. Sí, ¿estás en el equipo de Lord Sensi? ¿Puedo participar yo también? Quiero ser una ninja fuerte, admirada por toda la aldea, como las Lord Sensi. Yo también. Yo también. Déjame unirme a ti. Sasori estaba perplejo. No tenía ni idea de que Sensi fuera tan venerada en Kiri. Imaginaba que esto solo ocurría en Amegakure o Kusagakure. Pero, al parecer, Sensi era una especie de Robin Hood en el mundo ninja. Incluso en las 5 grandes naciones, como Kiri, se le consideraba una persona genuinamente buena. Sasori murmuró, así que no somos solo Kakuzu y yo quienes pensamos que Sensi es una persona decente. Hay muchos que lo admiran. Karin asintió frenéticamente, exactamente. Sensi es el mejor. Es el número 1, súper increíble.
Lo dijo en parte por auténtica convicción, en parte con la esperanza de que Sensei se diera cuenta y la recompensara con nuevos libros de cocina. Por supuesto, su tonto plan no pasó desapercibido. Desde la oficina del Mizukage, Sensei escuchó cada palabra, sonriendo para sus adentros. Reanudó su conversación con Mei. La noche cayó rápidamente, y Kirigakure preparó un suntuoso banquete de bienvenida para Sensei. En el banquete, Sensei, Karin, Mei y Genji se sentaron juntos. Genji había transferido todo su poder a Mei y ahora era un anciano despreocupado, observando a Sensei y reflexionando sobre la decisión correcta al contratarlo. Las Sensei aún necesitaban socializar un poco. Karin, sin embargo, era mucho menos reservada, blandiendo sus palillos como un pequeño huracán y devorando los platos. Como chef dedicada, creía que la experimentación exhaustiva era esencial para crear una cocina de alta calidad. Durante la comida, Mei se sirvió un vaso de sake y luego uno para Sensei, diciendo, Sensei, brindemos por nuestra amistad. Él tomó su vaso para brindar. De inmediato, Karin, sin querer quedarse fuera, levantó su vaso de jugo. Sensei, Mei-ne, salud. A lo lejos, Genji y otros jubilados de Kirigakure observaban a Karin aferrada a Sensei, con fuertes dolores de cabeza. Genji se había sentado con ellos al principio, pero se disculpó rápidamente para dejar a Sensei y Mei un tiempo a solas. Después de todo, conocían los grandes beneficios que Sensei había aportado a Komogakure y ya habían visto cómo sus clones habían mejorado a Kiri. Deseosos de ayudar a Mei y Sensei a conectar, lamentaron que Karin no se hubiera levantado de la mesa, lo que les impidió tener una conversación más íntima. Genji decidió investigar los intereses de Karin y buscar maneras de atraerla la próxima vez, para que Sensei y Mei pudieran tener un tiempo a solas. Pero ignoraba un detalle crucial: si intentaban complacer a Karin, probablemente acabarían convirtiéndose en conejillos de indias para probar su peculiar cocina. Incluso el Mizukage tenía dificultades para tolerar tales cosas, y en el pasado, solo la inmortalidad de Ida lo había hecho apto para el rol de catador oficial. El vino y la comida fluyeron a raudales en el banquete. Después de un rato, Sensei seguía estando bien, pero Mei estaba mareada, casi desmayada de tanto beber. Sensei llamó a dos ninjas: la dama Mizukage ya ha bebido suficiente. Por favor, ayúdenla a descansar. Mei, medio borracha, murmuró, no estoy borracha. Llévenme a la habitación de Sensei. Tenemos que hablar más sobre nuestra colaboración. No pudo evitar reírse. ¿Realmente disfrutaba tanto Mei ser Mizukage? ¿Por qué, entonces, en la línea temporal original, se retiró tan pronto y dejó que una persona común y corriente la sucediera? Tras el banquete, Sensei y Karin regresaron a la posada de aguas termales que Kirigakure les había proporcionado. Pero en lugar de dormir, en cuanto los guardias locales se marcharon, Sensei usó la habilidad de distorsión espacial del karma para buscar a Orochimaru. En Konoha, dentro del laboratorio de Orochimaru, un remolino rojo oscuro se formó silenciosamente. Sensei y Karin emergieron no muy lejos de Orochimaru. Al darse cuenta de que efectivamente estaba en Konoha, Sensei parpadeó. Esto definitivamente no era algo que Sensei hubiera anticipado. Nunca imaginó que Orochimaru regresaría a Konoha. Pero no perdió tiempo y lo saludó rápidamente. Serpiente astuta. Digo, hermano serpiente, contando dinero, ¿eh? Solo entonces Sensei notó que había dos enormes fajos de billetes detrás de Orochimaru. Evidentemente, últimamente le había ido muy bien en los negocios. Orochimaru miró rápidamente a Sensei y Karin, y luego continuó contando. Había estado trabajando en Konoha últimamente sin problemas. No tenía nada que temer, así que, con la mitad de su mente concentrada en los billetes, dijo con naturalidad. Sensei, han venido. ¿Qué quieren esta vez? Sensei respondió, hermano Cobra, ha llegado el momento de pagar. Ya he capturado al dos colas para ti. Orochimaru. No había olvidado esa misión, pero capturar una bestia con cola era tan fácil para la Sensei como para que pudiera hacerlo de pasada. Aún así, si la Sensei habían traído al dos colas, era problemático, ya que Orochimaru se estaba lucrando en Konoha y no tenía libertad para quedarse con la bestia. Tras reflexionar, Orochimaru sacó un cheque de 100 millones de rayo y se lo entregó. No estoy en condiciones de irme ahora, deje al dos colas con usted por ahora. Misión cumplida. Y cliente, Orochimaru. Objetivo, capturar la bestia de cola de Komogakure y entregársela a Orochimaru. Recompensa, 100 millones de rayo. Clasificación de la misión, S. Bono de misión, 100.000 puntos de empleo. Sensei tomó el cheque de 100 millones y lo guardó, luego extendió la mano de nuevo. Orochimaru se quedó paralizado. ¿Qué pasa ahora? Antes de que Sensei pudiera hablar, Karin se asomó por detrás y puso las manos en las caderas. Orochimaru, vas a dejarnos el dos colas, así que no vas a pagar por guardarlo. ¿Y por alimentarlo? ¿Y si se muere de hambre? Matatabi podría haber murmurado, toda esta comida que cobras, y ni siquiera probé un bocado. Pero Orochimaru se quedó sin palabras, aunque estaba acostumbrado a sus modales. Sabía que si Karin no estaba regateando con él, significaba que algo mucho más aterrador estaba sucediendo. Como le estaba gastando una broma, le explicó con calma. Este es un contrato de Akatsuki. El pago oficial es de 100 millones. No hay una tarifa aparte por el almacenamiento ni por la comida. Sensei no estaba nada contenta. No me vengas con eso de, organización pequeña o grande, si quieres que guarde el material, tendrás que pagar. Karin también aprovechó el momento, entonces date prisa y publica una misión de, almacenamiento, o te arrojaré tu bestia de cola en la cara. Entre Sensei y Karin, Orochimaru temblaba. Que esto es un robo, debió pensar. ¿Desde cuando las bestias con cola necesitaban almacenamiento sofisticado o alimentación elaborada? Al fin y al cabo, eran bestias de chakra intangibles. Aún así, ante este dúo imparable, solo podía rendirse. Se arriesgaría a sufrir daño físico por parte de Sensei y a convertirse en el blanco de las burlas despiadadas de Karin. Cada una de ellas por separado era formidable, juntas, representaban un doble golpe. Orochimaru suspiró y se volvió hacia Sensei. Bien. ¿Cuánto cobras por el almacenamiento y la comida?
Sensi miró a Karin, pensando que quizás serían unas decenas de millones. Considerando que la captura original valía 100 millones, cobrar 30 millones por la custodia ya era bastante caro. Pero cuando Karin notó la mirada de Sensi, sus ojos se iluminaron. Levantó la mano, sugiriendo un reparto 50 a 50. Sensi dedujo que se refería a 50 millones en total. Le pareció justo, así que dijo: 50 millones para almacenamiento más comida. Paf. Orochimaru casi escupe sangre. ¿50 millones? Eso era suficiente para comprar media bestia con cola. Abrió la boca para discutir, pero Karin habló con dureza. ¿Qué? ¿No lo quieres? Entonces te lanzaré la bestia con cola en la cara. ¿Qué espera? Orochimaru le indicó rápidamente que se detuviera. Podía tolerar una amenaza educada de una Sensi, pero Karin le lanzaría una bestia con cola a la cara. Rápidamente, llenó un cheque por 50 millones y se lo entregó. Te pago 50 millones para que te encargues del almacenamiento y la alimentación del dos colas. Hasta que lo necesite, guárdalo. Misión aceptada. Y cliente, Orochimaru. Objetivo, mantener a la bestia de cola a salvo. Recompensa, 50 millones de rayo. Y clasificación, S. Bono de misión, 50.000 puntos de empleo. Al ver la generosidad de Orochimaru, Sensi se embolsó el cheque con alegría, tras haber ganado un total de 150 millones y 150.000 puntos de empleo solo en este viaje. Un cliente de primera, sin duda, pensó. Estaba a punto de irse con Karin cuando Orochimaru se detuvo y volvió a hablar. Sensi, espera. Orochimaru se sentía en conflicto. Quería más chakra de la Sensi. Era crucial para producir el elixir de chakra eterno. Ya había conseguido algo de la Sensi antes, pero estaba exhausto. Si quería seguir impulsando este nuevo proyecto en Konoha, necesitaría un nuevo suministro. Cuando le había pedido a Sensi que parara, Sensi se detuvo, sonriendo. Hermano serpiente, ¿tienes otro trabajo para mí? Al ver la actitud indiferente de Sensi, Orochimaru hizo una mueca para sus adentros. Sin duda, perdería más dinero. Pero al menos, si Sensi aceptaba el pago, el trabajo estaría hecho, dejando a Orochimaru satisfecho. Cuando se le preguntó sobre esto, Orochimaru respondió con franqueza. Me gustaría recolectar algo de tu chakra para investigación experimental. Sensi esperaba en parte otra misión avanzada, no algo tan simple. Entonces recordó que su propio chakra, cultivado mediante innumerables mejoras, era único en este mundo. Para él, producir más era fácil, pero para cualquier otra persona era algo incalculable. Entonces, con expresión pensativa, Sensi dijo. Hermano serpiente, ¿recuerdas que tenemos un acuerdo a largo plazo? Un poco de cabello, una pequeña cantidad de chakra para tu investigación. Claro, puedo darte un poco. Pero eso podría no ser suficiente para tus experimentos en curso, ¿verdad? Mientras hablaba, Sensi formó una esfera de chakra del tamaño de un grano de arena en la palma de su mano. Los ojos de Orochimaru casi se salieron de sus órbitas. ¿Una partícula diminuta la llamaría pequeña? Era casi imperceptible. Si no tenía mucho cuidado, podría disiparse en el aire. Orochimaru suspiró. Una cantidad tan pequeña no es suficiente. Hagamos un nuevo trabajo. Si me das, digamos, el equivalente a 10 millones de rayos de chakra, debería bastar. En aquel entonces, Orochimaru había gastado 100 millones en un contrato a largo plazo con Sensi, así que pagar 10 millones por más chakra ahora parecía justo. Pero el rostro de Sensi se endureció. Miró fijamente a Orochimaru. Hermano, no entiendes el mercado actual. Mira cuánto ha aumentado mi fuerza desde entonces. ¿Crees que mi chakra sigue costando lo mismo que antes? Al oír esto, Orochimaru dudó y dijo, 30 millones, 3 veces más que antes. Sí, había ganado mucho últimamente, pero al ritmo de la Sensi, nunca le parecía suficiente. Además, ya había hecho concesiones importantes con respecto al dos colas. ¿No podían la Sensi hacerle un descuento? Antes de que Sensi pudiera responder, Karin la interrumpió con las manos en las caderas. ¿30 millones? Eso no alcanza ni para comprar mi chakra. Piénsalo, ¿puedes comprar el chakra de Sensi por solo 30 millones? Y no es 3 veces más fuerte que antes, es al menos 10 veces más fuerte. ¿Quieres su chakra para investigación? 100 millones me parece un precio justo. La declaración de Karin dejó a Orochimaru perplejo. ¿Cómo lo calculaban? ¿Simplemente robándolo descaradamente? Gastó 100 millones para obtener la fruta Yamata no Orochi. Luego otros 100 millones por el dos colas. Y ahora exigían otros 100 millones solo por un poco del chakra de Sensi. ¿No sería eso extorsionar a un hombre honesto? Sensi calculó que 50 millones habrían sido suficientes, dado que el chakra se regenera rápidamente. Pero como Karin ya había mencionado 100 millones, no iba a contradecir a su propio asistente. Se aclaró la garganta. Hermano Cobra, vamos. Eres cliente desde hace mucho tiempo. ¿Qué te parece si primero te dejo ver la mercancía y luego hablamos del precio? Una vez más, Orochimaru se quedó allí, petrificado. ¿Qué estaba pasando? ¿De verdad se disponían a cobrarle 100 millones? Y si estaban abiertos a negociar, ¿era eso una invitación a subir o bajar la cantidad? Capítulo 111. Sensi y Karin lograron una hazaña como dúo que dejó a Orochimaru completamente perplejo. Aunque sus argumentos tenían cierta lógica, elevar el precio del chakra a la exorbitante suma de 100 millones de rayo era un nivel de absurdo que jamás esperaría de nadie más. A pesar de sus rápidos cálculos mentales, Orochimaru decidió gastar una gran suma en comprar chakra para Sensi y así deshacerse de esos dos alborotadores pelirrojos, uno grande y otro pequeño. Con evidente remordimiento, sacó un cheque por 100 millones de rayo y se lo entregó a Sensi. Simultáneamente, le dio a Sensi una nueva orden: te contrataré por una tarifa de 100 millones de rayo para que me proporciones chakra para mi investigación.
En el instante en que Orochimaru emitió la orden, la mente de Sensei recibió la notificación del sistema. Misión aceptada. Y cliente, Orochimaru. Objetivo, proporcionar chakra para que Orochimaru pueda realizar investigaciones experimentales. Recompensa, 100 millones de rayo. Y clasificación, clase S. Bono de misión, 100.000 puntos de empleo. Sensei parecía preparada solo para entregar al dos colas, cobrar 100 millones de rayo e irse, quien habría imaginado que, con la ayuda de Karin, primero cobraría otros 50 millones de rayo en gastos de manutención y comida, y luego recibiría personalmente otro trabajo de 100 millones de rayo de Orochimaru. Tras embolsarse el cheque de 100 millones de Orochimaru, Sensei sonreía de oreja a oreja. Dada la franqueza de Orochimaru, Sensei decidió corresponder a su generosidad. Guardando el cheque, dijo con naturalidad, entonces, hermano serpiente, ¿está todo bien? ¿Dónde pongo el chakra que quieres que te dé? Al oír esto, Orochimaru se levantó y condujo a la Sensei hacia un peculiar dispositivo para almacenar chakra. El aparato parecía bastante simple, una base cúbica conectada a un contenedor esférico en la parte superior. En cuanto llegaron, Kabuto comenzó a operar el panel de control cercano. Orochimaru había diseñado este equipo precisamente para el almacenamiento de chakra a largo plazo de la Sensei. El dispositivo llevaba montado un tanque de almacenamiento de chakra de considerable capacidad. En resumen, en Konoha, ni siquiera 20 kakashis, completamente agotados de chakra, podían llenarlo. En cuanto Kabuto puso la máquina en marcha, Orochimaru llevó a la Sensei hasta ella y le dijo, solo tienes que enviar tu chakra por esa abertura sobre la base para que entre en el tanque. Orochimaru esperaba que esta vez Sensei le proporcionara una gran cantidad de chakra, suficiente para permitir la producción en masa de su producto, así como un análisis más profundo del chakra de Sensei. En teoría, este tanque de almacenamiento podría contener el volumen total de 20 kakashis. Cuando Orochimaru terminó de explicar, Sensei colocó su mano sobre la entrada de chakra. Entonces, ¿ahora solo tengo que bombear mi chakra en un flujo largo y denso?, preguntó. Orochimaru soltó una risa ronca. Sí, puedes inflarlo todo. En realidad, aún le preocupaba que Sensei fuera tacaña, dado lo mucho que había gastado, quizás solo pudiera dar una pequeña cantidad. Pero si Sensei era tan sincera como para preguntar, ¿puedo canalizar mi chakra vigorosamente? ¿Por qué Orochimaru se negaba? Tras confirmar la aprobación de Orochimaru, Sensei comenzó a canalizar su chakra en grandes cantidades a través de la entrada. Esta vez, después de todo, había recibido 100 millones, más que suficiente para comprar incluso una bestia con cola, así que su plan era ser bastante generoso con el hermano serpiente. Al principio, Orochimaru y Kabuto no notaron ningún problema inminente. Entonces, en un instante, las alarmas de peligro del dispositivo comenzaron a sonar y una luz roja brillante empezó a parpadear sin control en el tanque de almacenamiento. Solo entonces Orochimaru y Kabuto se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Orochimaru dejó escapar un grito urgente, alto. Alto ahora mismo. Suficiente chakra, vas a hacer estallar el tanque. Por un momento, se quedó paralizado. Gritó por dentro, ¿acaso Sensei es algún tipo de monstruo? En un instante, liberó tanto chakra que el tanque casi explotó. Ese tanque tiene capacidad para al menos 20 chakras de Kakashi. Aún más aterrador, Sensei había liberado todo ese chakra en un abrir y cerrar de ojos y permaneció completamente imperturbable, sin mostrar signo alguno de haber perdido una enorme cantidad de energía. Tras esta hazaña, Orochimaru y Kabuto no tuvieron más remedio que reevaluar su percepción de la fuerza de Sensei. De hecho, cada vez que no lo veían por un tiempo, su poder aumentaba a un nivel que apenas podían imaginar. En ese momento, Orochimaru ni siquiera podía calcular su verdadera fuerza. Ante la desesperada súplica de Orochimaru, Sensei retiró la mano. Poco antes, Orochimaru había confirmado personalmente, sí, vierte todo lo que puedas. ¿Pero era eso todo lo que cabía en el tanque? Sensei echó un vistazo al dispositivo. Imaginó que el aparato de Orochimaru almacenaría bastante chakra. Apenas había inyectado una pequeña porción de chakra cuando casi reventó el tanque. Entonces, Sensei negó con la cabeza y dijo, hermano serpiente, la capacidad de tu tanque es un poco limitada. Orochimaru soltó una risa siniestra. Sinceramente, ¿qué podía decir? ¿Qué ninja común y corriente podría permitirse perder suficiente chakra como para llenar 20 kakashis y salir ileso? Sintió una ligera punzada de arrepentimiento, deseando haber construido varios tanques de reserva. Si hubiera sabido que las Sensei podían, y querían, dar tanto, habría proporcionado 3 o 4 tanques, o incluso más. Tras examinar el contenedor, ahora agrietado, Sensei se dio la vuelta. Bueno, ya está, ¿no? Mi misión aquí está cumplida, así que me voy. Si tienes algún otro trabajo interesante, házmelo saber. Orochimaru asintió. Sí, no hay problema. Habiendo finalmente adquirido suficiente chakra Sensei, Orochimaru solo quería deshacerse de los demonios pelirrojos, tanto grandes como pequeños. Recientemente había comenzado a obtener ganancias considerables de su nuevo plan en Konoha, pero en poco tiempo, las Sensei le habían robado un total de 250 millones. El único consuelo era que Orochimaru ahora poseía suficiente chakra Sensei para realizar una investigación exhaustiva. Tras obtener la fruta Yamata no Orochi, el camino hacia la verdadera inmortalidad dejó de ser cuestión de usar la reencarnación del cadáver viviente. Investigar el chakra de Sensei se convirtió en un paso crucial. Después de todo, su chakra era más extraordinario de lo que nadie imaginaba. Si Orochimaru pudiera descifrar por completo sus secretos, su ambición por un elixir de chakra eterno podría no ser tan absurda. Inmediatamente después de que Sensei y Karin desaparecieran, Orochimaru le dijo casualmente a Kabuto, Kabuto, recoge una pequeña muestra del chakra de Sensei para estudiarlo inmediatamente. Sí, señor Orochimaru. Kabuto extrajo meticulosamente solo una pequeña cantidad de la gigantesca reserva de chakra de Sensei y la pasó por otra máquina de análisis. Al observar los resultados, Orochimaru y Kabuto mostraron una evidente conmoción. Sin poder contenerse, Orochimaru exclamó, el progreso de Sensei es ridículo. Mucho más avanzado que la última vez.
El chakra que nos dio ahora es de un nivel completamente diferente al que teníamos antes. Kabuto asintió. Es realmente impresionante. El chakra de Sensi se ha vuelto mucho más denso y rico. Mientras observaba los datos que se arremolinaban en su monitor, los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa maliciosa. Si esto continúa, quizás llegue el día en que completemos un verdadero elixir de chakra eterno. Estas palabras emocionaron a Kabuto, quien, como compañero investigador, se emocionó ante la mera idea de que esta nueva tecnología pudiera ser viable. Orochimaru continuó rápidamente. Voy a monitorear las lecturas aquí. Descansa y nos cambiaremos de lugar en un rato. Entendido, señor Orochimaru. Kabuto asintió antes de retirarse a sus aposentos. Desde que Orochimaru había empezado su negocio en Konoha, las cosas habían ido tan bien que ambos ya habían acumulado grandes sumas. Como mano derecha de Orochimaru, Kabuto también recibió una buena parte. Instalándose en su habitación, Kabuto se arrodilló junto a una considerable pila de dinero, contando los billetes con alegría. Mientras contaba, reflexionó para sí mismo. 100 millones no es mucho, pero aún estoy muy lejos de mi sueño de 100.000 millones. Yo, Kabuto, nunca estuve destinado a ser mediocre, también tengo mis propias metas artísticas. Inicialmente, el plan de Kabuto era reunir solo 100 millones. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que mientras trabajara para Orochimaru, más dinero siempre sería mejor. Por lo tanto, su determinación de ayudar a Orochimaru en su investigación y sus negocios no hizo más que aumentar. Mientras tanto, de vuelta en Kirigakure, Sensi y Karin abandonaron el laboratorio de Orochimaru por karma y regresaron a sus habitaciones en la posada de aguas termales. Tras una noche de sueño reparador, Karin se despertó llena de energía, animando a Sensi al amanecer a salir juntas en misiones. Sensi nunca descuidó sus misiones. Aunque su cuerpo real estaba físicamente en la posada, sus clones de estilo madera estaban afuera, trabajando incansablemente día y noche para completar sus tareas. Al salir de la posada, vieron a un anciano agachado, cabizbajo, cerca de la entrada. El hombre parecía exhausto y abatido, como atormentado por una crisis irresoluble que lo había llevado a un profundo colapso mental. Al ver de cerca a Sensi y Karin, los ojos del anciano brillaron de esperanza. Hasta ese momento, parecía casi muerto. Ahora, saltó como alguien 60 años más joven, con el rostro radiante de entusiasmo. Abrió los brazos, dio 2 grandes zancadas y corrió directo hacia Sensi. ¡Auge! Cayó de rodillas ante Sensi sin decir una sola palabra. ¿Qué pasa? ¡Qué repentino! Sensi se inclinó hacia adelante apresuradamente, ayudó al hombre mayor a ponerse de pie y preguntó, «Señor, ¿le pasa algo?» Notó que el hombre desaliñado con gafas y bigote le resultaba vagamente familiar, pero no recordaba quién era. Tan pronto como Sensi lo levantó, el anciano fue directo al grano. «Señor Sensi, permítame presentarme, me llamo Arusame. Tengo un estudiante, Utakata, en cuyo cuerpo está sellado un terrible monstruo. Esta monstruosa maldición lo atormenta sin cesar, y les imploro, Sensi, por favor, ayuden a mi estudiante». Arusame, aunque técnicamente era un funcionario de Kirigakure, rara vez participaba en los asuntos de la aldea, dedicándose en cambio a resolver la maldición de Utakata. Había probado innumerables métodos, pero nunca había encontrado una solución realmente viable. Sin nadie más a quien recurrir, la presencia de Sensi parecía un regalo del cielo. Después de todo, Sensi había obrado innumerables milagros para la aldea. Si alguien podía resolver los problemas de Utakata con la bestia con cola, esa era Sensi. Al principio, Sensi no reconoció al hombre, pero en cuanto Arusame mencionó al Jinchuriki de 6 colas, todo cobró sentido. La maldición consistía simplemente en la incapacidad de controlar completamente al 6 colas, lo que provocaba que Utakata perdiera el control en ciertos momentos, lo que resultaba en graves desastres. Ahora todo tenía sentido. Sensi fingió preocupación. Así que el monstruo de tu estudiante es una bestia con cola. Esto podría ser complicado. A Arusame no le sorprendió que Sensi lo supiera. Había leído lo suficiente sobre Sensi como para asumir que su información lo revelaba casi todo. Si Sensi sabía que Utakata albergaba una bestia con cola, le parecía perfectamente normal. Sin que Arusame lo supiera, Sensi estaba eufórica. El anciano prácticamente le estaba entregando otra bestia con cola, y Sensi era experta en ellas. Al fin y al cabo, el 2 colas ya estaba en la dimensión Kamui de Karin. Una más solo mejoraría las cosas. Por fuera, Sensi mantuvo esa expresión de incomodidad. Arusame, al notarlo, no entró en pánico. Sabía muy bien que si Sensi decía que algo era complicado, significaba es posible, pero no es fácil, no que fuera imposible. Aprovechó la oportunidad y se golpeó el pecho con el puño, en tono muy educado. Sí, todos sabemos que tienes tus limitaciones. Pero te imploro, Sensi, acepta mi misión. Te lo ruego, solo tú puedes hacerlo. Dicho esto, presentó varios cheques por un total de 100 millones de rayó y los entregó. Misión aceptada. Y cliente, Arusame. Objetivo, resolver el tormento de la bestia de cola sobre su estudiante, Utakata. Recompensa, 100 millones de rayó. Y clasificación, clase S. Bono de misión, 100.000 puntos de empleo. Las Sensi, que guardaban todos esos cheques a salvo, oyeron el pitido del nuevo sistema y se llenaron de alegría. Otro trabajo bien pagado, además de un cameo gratis de una bestia con cola. Un día, inevitablemente, Nagato publicaría una misión para capturar al 6 colas, y las Sensi simplemente lo invocarían al instante. Perfecto. Además, el 6 colas incluso podría hacerle compañía al 2 colas en la dimensión de Karin, para que el pobre Matatabi no estuviera tan solo. Al aceptar el trabajo, Sensi volvió a quedar maravillada con la generosidad de Kirigakure. Primero, prácticamente le regalaron el 3 colas, y ahora el 6 colas. Si lo comparamos con Konoha, la diferencia es notable. Naruto no recibió ni la mitad de la cortesía de su aldea. De hecho, en Konoha, algunos incluso lo maltrataron. Mientras tanto, Kirigakure, preocupada por la salud emocional de sus Jinchuriki, tomó medidas para resolver el problema.
Suspirando al darse cuenta de que tal suerte no se repetiría en las 5 grandes naciones, Sensi no dijo nada más al respecto. Tomó los cheques y Arusame preguntó cortésmente, señora Sensi, ¿tendría tiempo para ver a Utakata mañana y resolver su maldición? Sensi hizo un gesto con la mano, Arusame, ¿de verdad no me conoces? Si una tarea se puede completar hoy, jamás la pospondría para mañana. Si se puede hacer esta mañana, no esperaré hasta la tarde. Acepté tu trabajo, así que ¿para qué esperar? Aunque dijo que era un asunto complicado, en realidad, como dijo Karin, era más fácil que picar cebolla. Naturalmente, no se lo diría al cliente. Utakata vivía en una pequeña isla cerca de Kirigakure. Unas pocas cabañas de madera, junto con una cueva, eran su única vivienda. Junto con Arusame y Karin, Sensi partió y pronto llegó a la isla, donde Utakata, vestido con una capa azul claro y con un instrumento especial para hacer pompas de jabón, los vio desde lejos. Desde que Sensi y Karin llegaron con Arusame, Utakata no reaccionó con mucha fuerza al principio. A pesar de la supuesta maldición, confiaba incondicionalmente en su maestro. Arusame los presentó, Utakata, este es el señor Sensi, ha realizado innumerables milagros en Kirigakure. La joven es Karin, su asistente. Todos los intentos por romper su maldición han fracasado, solo el señor Sensi tiene una oportunidad. Como Utakata apenas tenía contacto con la aldea, desconocía la reputación ni los logros de la Sensi. Así que, al enterarse de que alguien iba a eliminar a su bestia con cola, su primera sospecha fue que su amable amo había sido engañado. Si deshacerse de una bestia con cola fuera tan fácil, la aldea lo habría hecho hace mucho tiempo. A pesar de ello, se mantuvo educado, maestro, no estoy seguro de que sea tan sencillo. Arusame, la Sensi y Karin percibieron la duda subyacente. Antes de que la maestra o la Sensi pudieran hablar, Karin insistió con orgullo, le estás dando demasiadas vueltas a esto. Las Sensi son increíbles. Resolver los problemas de las bestias con cola es más fácil que cortar verduras. Su adorable rostro irradiaba sinceridad, pero, irónicamente, eso solo aumentó las dudas de Utakata. Estamos hablando de una bestia con cola, no de una ensalada, pensó. Y esas dos pelirrojas parecen muy jóvenes. ¿Será esto en serio? Arusame tosió suavemente, era evidente que incluso él pensaba que cortar verduras era una exageración. Claro que creía que Sensi era capaz, pero describir la tarea en términos tan triviales sonaba absurdo. Aún así, Arusame simplemente lo atribuyó a la juventud de la chica. Se volvió hacia Utakata con seriedad. Utakata, confía en mí, la señora Sensi puede con esto. Sigue sus instrucciones. Utakata estaba inquieto. Maestro. Su vida y la seguridad de la aldea estaban en juego. Si la bestia con cola realmente se desataba, el desastre era inminente. Aún así, Arusame le dio una suave palmadita a Utakata en el hombro, sonriendo amablemente. Utakata, creo en ti y en la Lord Sensi. Todo estará bien. Sensi añadió, no te preocupes. Realizo una operación de extracción de la bestia con cola, constantemente. Después de que les traigamos, nunca más tendrás que preocuparte de que la bestia con cola se vuelva loca. Además, conservarás parte de tu poder. Karin asintió vigorosamente. De hecho, había presenciado personalmente a Sensi realizar un procedimiento casi idéntico en el dos colas. Arusame y Utakata, por otro lado, estaban completamente perplejos ante la expresión, operación de extracción de bestia con cola, que significa cirugía. ¿Se puede extraer quirúrgicamente a las bestias con cola? ¿Sin dejar que causen destrucción a la fuerza? Pero, al ver a Sensi tan confiado y relajado, finalmente accedieron a que lo intentara. Como Utakata cooperó plenamente, Sensi no se molestó en noquearlo. En cambio, localizó el sello directamente y se puso manos a la obra. En cuanto el sello se liberó, Utakata y Arusame se pusieron rígidos, las bestias con cola liberadas eran como bombas. Libre del sello, el 6 colas se dio cuenta rápidamente de que podía escapar. Pero mientras intentaba liberarse, Sensi ya lo arrastraba con fuerza. El forcejeo duró solo unos segundos antes de que la bestia emergiera por completo. Apenas tuvo tiempo de celebrar cuando vio un intenso resplandor azul. Inukite con un dedo apuñala el infierno. La mano afilada de Sensi descendió, partiendo la babosa por la mitad con un golpe limpio. Una de las colas permaneció en el cuerpo de Utakata, transformándose en una versión diminuta de la criatura que huyó despavorida. La mayor parte de la babosa, a la que solo le faltaba una cola, se manifestó en el exterior. Ambos se quedaron allí, atónitos. Ahora sabían que las palabras de Karin no eran un farol. Sensi realmente lo había hecho parecer como si estuviera cortando verduras. Siguiente pregunta, con la bestia con cola retirada a la fuerza, ¿cómo contenerla? Era una criatura poderosa y violenta. Libre de cualquier sello, podría devastarlo todo. Y, de hecho, la babosa se dio cuenta de que había perdido una cola y rugió furiosa. Rugido. Dispuesto a atacar a Sensi, recibió una respuesta tranquila. Raikin. Un rayo colosal impactó a la babosa. En ese instante, los ojos de la bestia perdieron su brillo. Se desplomó. Tras un momento, la Sensi le aplicaron otra descarga para revivirla con fuerza. Esta vez, las 6 colas se dieron cuenta de que estaba en desventaja. Aquel humano pelirrojo era increíblemente fuerte. Un acto más de desafío y estaría perdido. Finalmente, todo se calmó. Sensi tocó el hombro de Karin. Karin, tómalo. Asintió, indicándole a la babosa que encogiera su cuerpo para ahorrar espacio. Aterrorizada, la babosa obedeció, permitiendo que Karin lo guardara en su dimensión Kamui. En esa dimensión, Matatabi de 2 colas llevaba un rato agazapado en un rincón, sin atreverse a salir, sobre todo cerca de la cocina de Karin. Entonces, un torbellino de energía transparente apareció, atrayendo al 6 colas y a un pequeño alborotador pelirrojo. Tras una breve reprimenda de Karin, ese lugar está prohibido. Vuelvan a ese rincón o si no, desapareció, dejando al 2 colas y al 6 colas lamentando juntos su destino. A ti también te atraparon. Así que estabas diciendo la verdad todo el tiempo. Esas 2 pelirrojas.
No son ninguna broma. Y así lloraron hombro con hombro. Fin del video.